corazón. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. El corazón. Chicos, bienvenidos a la 11ª gala del poder del amor. Obvio, es un día para relajarnos, pasarla bien. Happy Halloween a todos ustedes. Como siempre, la gala puede tener algo de terror, algo de sorpresa, pero la idea es que se relajen, que la pasen bien, que no piensen en nada. Y más adelante, pues obviamente tener que pensar en lo que hay que pensar, porque ¿qué hicieron esta semana? ¿Qué hicieron bien? Lo sabremos en la gala. Así que, ¿quién rompió la piñata? Yo tenía un juego con la piñata. Dale, ¿quién fue? Dale. Guilty, perdón. Se le descuenta. Me habían dicho, por favor, que no rompan la piñata hasta que llegues tú, pues ya. Pero ¿por qué ponen cosas para romper y no me dicen antes? Pero podemos retroceder el tiempo. Yo lo rompí. Difícil, querido Don Dai. Pero bueno, la idea es que se diviertan, que la pasen bien. No me dieron ni un dulce, qué mala gente. ¿Dónde hay un dulce para mí? No, pero no me voy a bajar ahí. Gracias. Chocolatitos, el señor Chocolate, muy bien. Así que DJ, ponga música, pásela bien todo el mundo. Así, para eso estamos aquí, sí. Es para, sí, no tengo nada que decirles. Nada que decirles hoy. Ahorita tengo mucho que decirles. Me voy a parar aquí porque este es sellito especial, lo sé, de la Casa de los Hombres. Es mi lugar. Muchas gracias. Muy bien, estoy divina de ese lado. Ella es Pocahontas. A ver, Renier, modélame y explícame tu disfraz. ¿Qué es eso? Es un niño tiburón mortal. Es Canelo Álvarez. Aquí está en el aire. Camilo boxeador. El show de Guerrero. Ok, explícanos, Renier. ¿Dónde hay? Nárralo. Haya sido el traje, Kung Fu Panda. la inversión fue $500. Ese atuendo vale $500. Karateka. Confundido. Karateca. Ninja. A ver, Jessica, te veo con un look muy interesante. Por favor, Vine representando a mi compañera. No, es Madonna de Tienes el cuerpo México. para, así que modela. Es Madonna. Póngale música. Melissa Kay, ven para acá. Bien, Andreina, ven para acá. ¿Quién eres, Mare? ¿La viuda negra? Y Frederick, ¿de qué vienes tú? El sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. Muy bien, me gusta. ¿Quién más está por aquí? ¿Tú de qué, Brujito? Ay, señor. ¡Ay, James Bond, Brujito! Muy bien por Alejandro. Aplauso, Alejandro. Ya le voy a pasar a Alejandro. A ver, ¿quién más? Sebas, ¿de qué vienes, por favor? Shirley. Muy sensual, Shirley. Grinch, ven pues. ¿Ven? ¿De qué vienes, Shirley? Vengo disfrazada de mí. No. ¡De ti misma! ¡Shirley! Elizabeth.
Faltaba Vanessa. Falto yo. Yo soy diosa griega, la verdad. Una persona que amo mucho me dice así. ¡Dale, Vanessa! ¡La diosa griega! Bueno, chicos, me despido. La diosa griega se despide. Pásenla bien y nos vemos en un ratito en oficialmente la 11ª gala del Poder del Amor. Muy bien, pásenla bien. Bye. Y tienes que dar la vuelta. ¿Qué? Tienes que dar la vuelta. Oye, disculpa que te lo haya dado así, de verdad. No, estás loco, está súper bien. O sea, la has guardado. Yo creo que ayer te di con esta carta, ¿no? Sí, sí, la tenía ayer. Y la tenía bien guardada acá porque no quería que nadie la vea. Hoy vine en modo reservas, modo reservado. Vaya, ¿Sí? ni siquiera a ti te voy a decir nada. ¿No? No, Es que ¿para qué va a pelear conmigo? no sé, yo no tengo que pelear contigo porque usted me busca la lengua a mí. ¿O para qué me tiene que decir algo a mí? Tú a mí no me tienes que decir nada. No tengo que decir nada, pero tú me buscas la lengua a mí siempre. Si quieres estar cerca de ella, ya vos viste cómo se comporta con vos. Ya vos viste cómo te habla. Ya vos viste cómo te trata. Ya vos viste lo que ella te ofrece. Pero cuando yo tenga 35, tú vas a tener 29. O sea, bueno, ahí va a estar más parejo, ¿cacha? Ahí va a estar como Alejandro y Mariela ya. Sí, como Alejandro y Mariela. Yo estoy de tu lado en el lado de que te lastimó bastante por la manera en la que te trataba y todo lo que ha hecho hasta ahora. Y para callar la boca, Andrés, ni siquiera voy a hablar de ella. Voy a hablar de ti y lo que te dije hace 2 días. ¿Se te notaba cómo estabas sufriendo por todo lo que pasaba con ella? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Un poco, sí. Te lo he dicho varias veces que entre Andrés y yo hay Lo sé mucho más de cualquier cosa, una complicidad, nos llevamos bien. O sea, y yo después de todos los problemas que tuve con él las semanas antes de que él se vaya, creo que 2 semanas antes de que él se vaya, que pudimos hablar justo aquí, como que hablamos y quedamos todo tranqui, igual me seguía cerrando la puerta. Entonces yo dije, bueno, como me está cerrando la puerta, panas. Y me costaba, obvio, porque había un sentimiento de por medio igual, pero me costaba, a pesar de que me costaba, yo decía, no, somos amigos, y ya está. Y lo trataba como un amigo y molestaba con él como un amigo y me corría porque él siempre me molesta, me saca los anillos, me saca cosas, me quita las medias. Sí, yo sé. Es bastante fregado. Entonces me divierto en el sentido de que le sigo el juego y se acabó, ¿me entiendes? Pero no te voy a negar que me pone nerviosa, que se me acerque, que esto, que lo otro. Y también me nace ser cariñosa con él, pero porque yo soy cariñosa. Así como, no sé si te has dado cuenta. No soy cariñosa contigo. Sí, soy. Sí soy. Puedo hacerlo un poco más si querés. Entonces, eso, que no quiere decir que tengo una decisión tomada. Ya. Ya no quiere decir Sí. ¿Por qué? Porque porque estoy, como yo creo que lo he explicado algunas veces, estoy en esas de que no sé si enamorándome de nuevo me vuelva a caer de panza a la tierra. Esto es de mi mamá. ¿De tu mamá? Era de mi mamá. Se lo compró cuando tenía mi edad en Grecia. Por eso, como estamos tan cerca, quiero ir a Grecia cuando salgamos de acá, Ya. tal vez. Tal vez y me compro uno igualito y le digo, y se lo regalo, porque ese es de ella. Y lo quiero tomar como herencia familiar, o sea, lo tengo yo, es de plata a plata, entonces no se daña. Ya. Y si tengo una hija, se lo quiero dar a ella. Lindo, ¿no? ¿Y si tenés un hijo? También se lo puedo dar. Está muy Yo quiero un lindo. hijo. Un hijo. Yo no quiero una nena. Suena extraño, pero siento que es un mundo muy cruel para las niñas. Ya. Y no quisiera que mi hija... Me daría mucha ansiedad pensar que a mi hija le podrían pasar cosas que a mí me pasaron. Ya. Entonces... Prefiero un hombre. Pero sería bonito que se junten para la final. Sí, los consejos que está claro, las estrategias. Para la final. Que se cierre la casa y hagan pareja. Hagan pareja, los Sebas Ley estaríamos orgullosos. ¿Tú eres Sebastián?
pero marica, no sé, ahorita no. Un día antes ella me escribió por Instagram y me dijo que conmigo no tenía ningún problema, que ella iba a hablar con él. Pero cuando se peleó con Sebastián, se ardió tanto que me aventó a mí al agua y ahí fue cuando dije, no, güey, esto no iba así. Ten mucho cuidado con quien hablas de nuestra relación. Cierre su hocico, que aquí nadie le preguntó. Metida, zapa chismosa. Yo le he dicho a Edgar que es uno de los pequeños detalles que él tiene. Y si van a armar estrategias, listo, yo también voy a armar la mía. Y si quieren guerra, guerra van a tener. Donde me dice una cosa afuera, me dice que arreglamos las cosas afuera, pero no es capaz de hablarlo también aquí adentro. Fred sabía por quién iba a votar las chicas y tenía seguridad de que las chicas iban por Donday. Así que yo quisiera preguntarles, así como dicen las cosas de frente, ¿quién ideó el plan de Fred? Porque sabemos que no fue él. Pero ¿cómo van a decir que es una estrategia que salió de Melissa cuando Melissa jamás me ha dicho nada? ¿Me entiendes? Y todavía está la intriga en la cabeza de todos aquí que él vino a hablar conmigo a decirme que votara por Elizabeth. Creo que él simplemente se lanzó al agua y él mismo solo se está ahogando de momento. Tengo un plan y va a empezar hoy. ¿Quieren ver mi plan? Van a ver mi plan. Distancias honestas que cercanías hipócritas. Ordené mi cabeza de tal manera en que sí puedo cortar las cosas de un momento a otro. Sí lo puedo hacer, sí soy capaz de hacer eso. ¿Crees que Mare le podría dar una oportunidad a Fred? ¿Hay chance o tú dices, no hay break? Yo digo que lo está utilizando. Llegó el momento para su voto de eliminación. Hoy comienza mi plan. No sé si estás o no estás, si eres o no eres, si blanco o negro. Es momento de ver quiénes serán los nominados para la eliminación. Sabremos quién gana viendo la pantalla. Vamos a empezar a ver las votaciones.
primera gala del Poder del Amor. Así es. ¿Cómo se sienten este día? Tuvimos una pequeña reunión familiar para relajarnos. ¿Se pudieron relajar? ¿Compartir? ¿La pasaron bien? Se ven muy guapos todos. Muchas gracias. Eli, cuéntame de esas flores. Un ramo bastante importante. Sí, es una fecha importante porque ahora cumplimos nuestro primer mes. Que aguante. No, y creo que no se compara el amor que siento ahorita a lo que sentía cuando me lo pidió, porque ahora es mucho más grande y más bonito. Así es que feliz, enamorada. Esto es una historia exitosa del Poder del Amor. Historias con éxito. También tenemos varias parejas que pues están creciendo. Ellos fueron pues como los primeros oficiales y obviamente están cumpliendo un mes. Qué bonito que siga. Querer es poder, así que no importa que esto no sea el límite. Esto es simplemente el comienzo de una aventura a largo plazo. Esperemos que sea así. También tenemos a Melissa Renier, que otra pareja muy, muy divertida. ¿Cuánto tiempo ya llevan? ¿Cuánto? ¿2 semanas? ¿3? 2 semanas. Bueno, después de los 10 días han pasado como unos 4 o 5 días más, pero si lo juntamos todo van como 2 o 3 semanas. Ok, no, para ver, ¿tienen la fecha exacta para también celebrarlos? 2 de octubre. Arriba, en un avión, en un vuelo. En un vuelo que no se pudo escuchar, lamentablemente, Renier, que tratamos de salvar el audio, debo decirlo, lo tratamos de salvar, pero no había forma, el ruido era demasiado y bueno, y estabas casi a punto de vomitar. Sí, ni me acuerdo de ese momento. Lo más importante es que estamos tratando de crecer como pareja y cada día nos está yendo mucho mejor que el día anterior. Y eso es lo más lindo, que siento que he encontrado una gran mujer. Hasta el momento me siento muy afortunado de tener a esa mujer al lado mío, de verdad que sí. Bueno, chicos, quiero darle otra vez la bienvenida a Andrés a su primera gala. Me siento muy, muy feliz de estar acá, más que todo porque estoy cerca de la persona que me vuelve loco. Y simplemente gracias. Dondai, ¿tú cómo te has sentido? La verdad. No, esta semana le he tomado, sí, y he tenido decisiones que han influido bastante en mis amigos aquí y he tomado los consejos de ellos, la verdad, porque siento yo que a veces simplemente exploto, pero escucho bastante me gusta escuchar a las personas cuando ya 2 o 3 personas comentan sobre lo mismo. Entonces, en este caso, he escuchado mucho a Miguel y he escuchado mucho a Sebas. Un poquito más a Sebas, porque este man te habla como que, mira, el alma y las estrellas. Entonces, tú te metes en la película, tú dices, wow. Entonces, más lo escucho. O sea, es que el man me habla diferente. Miguel me da otros consejos. Los consejos de este man son, mira, cuando te sientas dormido, siente que la luna fluye y el alma se va a meter como en un vaso de agua. Esa agua eres tú. Depende de ti si la tomas o no. Entonces, yo digo, dale, entonces, voy a hacerte ¿Pero caso. lo entiendes? Lo entiendo. Ok, Obvio. El fin llegue. es que lo entiendo. Me dice, suelta, suelta. Lo voy a soltar, le digo. ¿Y se cayó? Entonces, soltaste, ¿cómo estás con ese regreso? Yo creo que hay algo que me gustó y obviamente no fue grabado, era hablar y platicar y poner todo sobre la mesa. Lo necesitaba. Yo sí, no sé si Andrés, pero le hablé literal. Este es el problema. No es esto. Esto es lo que está pasando. Si no lo sabías, te lo voy a decir. Sigo sin entender. Sigo hablando de... O sea, me siguen diciendo exactamente lo mismo sin entrar a profundizar. Están pichando los dos. Miguel, ¿tú sabes cuál es el problema? Te metieron. Sí, él estaba. Pregúntame, aquí todos Era una mesa cuadrada donde solo estaba Miguel, Sebas, el ¿tú señor. sabes el problema? Mira, Vanessa, A ti te gusta hablar. Vane. No. Encantado. No doy Mira, permiso yo para te que voy a hable. decir, Yo me fui a dormir. ¿Dónde hay? Bueno. Primero que nada, la semana arrancó un poquito tensa. Pudimos No, yo decirnos creo un par de que cosas a la estos cara. problemas literal
Lo resolví con él afuera y ya. Yo no estoy para regresar a lo de antes. Siento yo que hablé y hablé para soltar. De hoy en día, la semana, yo siento que él ha estado por su lado, yo por el mío. Y si vino a buscar a Mare, si vino a buscar el amor, brother, te deseo todo lo mejor. Yo solté y se habla mucho de estas votaciones. Y sí, hay obviamente una incomodidad cuando hay estas acción, genera reacción y cosas como las de ayer, por ejemplo, que me bailó. Yo solamente respiré y dije no, porque ya le hablé, ya le dije cuál era mi problema. Siento que si ya lo sabe, estamos claros, no va a pasar nada. Oiga, ¿usted se imagina un ejercicio así de frente a frente? Tú y Andrés. Se con un beso. Oh. Yo siento que... O sea, ¿hay oportunidad de ustedes de arreglar las cosas en algún momento de la vida? Dale. Yo lo hago, yo no tengo problema. Dale, Andrés. Yo lo hago. Bueno, ya que la casa de los hombres lo pide a gritos. No tienen que abrazarse. A ver, tampoco tienen que resolver, pero también es una oportunidad para decirse si quieren. las verdades. ¿Quién va a empezar aquí? Eso es que nazca. Vamos. Vamos, Diego, tú puedes. Lo siento por ser muy profesional. Pero un pasito. Sí, va. Y el paso. Me presento, soy un artista y a los artistas se los respeta. Lamento que no seas humilde. Para suerte, están todas las personas más humildes del mundo que he conocido, porque aguantan lo que yo aguanto. Vayas donde vayas, siempre tienes que estar agradecido de las oportunidades que se te presentan y vivirlas como si fueran la última, no importa no importa absolutamente nada, simplemente vivirlo y disfrutarlo y sin quejarte. Tú tienes tu premio, yo ya lo tengo. Mi mejor premio fue venir hasta acá, vivir la experiencia entera, saber qué personas quiero en mi vida y qué personas no, y ese es mi mayor premio. Mi mejor premio es que la verdad va a salir a la luz. Sáquela. Ahí me gustó ese final. Sáquela, sáquela. También la sinceridad se agradece. Esperemos que en algún momento salga a la luz. Quiero aclarar algo también. Que aquí no hay ningún favorito. La única favorita soy yo del Poder del Amor. Y que quede muy claro. Y Luca Claudior. ¿O tú estás trabajando para el Poder del Amor y no me has avisado? Aparentemente, ni yo sabía. Lo averiguaré. Todos tenemos Pero un no, contrato. ninguno. Ninguno aquí es favorito. Vuelvo y digo, Luca Claudior es el único y su persona. Solamente yo trabajo con la producción. Nadie de ustedes, ninguno de los participantes colabora con el Poder del Amor. Estamos claros. Aquí ha salido el que tiene que salir, entra el que tiene que entrar por votaciones y así es. Muy bien. Hablando de... incluso, recuerden que ustedes escogen a quién se va. Al final del día eso está en sus manos. De nadie más. También quiero recordarles temas, ya que estamos en temas incómodos. Nos estamos comodísimos. No te da algo y te vas de lado. No, ya sabes. Estamos en gala. Esta semana, obviamente, tengo que recordarles la tarjeta amarilla. Y lo digo porque estamos a nada de terminar este proyecto y yo creo que lo que conviene es que todos le echen muchas ganas. Créeme que para el Poder del Amor ni para mí es fácil tener que estar recordando o darles tarjetas amarillas. Unos de ustedes tienen una tarjeta amarilla, otros tienen dos. A la tercera es expulsión. Recuérdanos quién tiene dos, porque yo creo que esta era mi primera. ¿Cuántas tienen? Así que yo les voy a decir cuántas ahora mismo. Voy a decir los que tienen la tarjeta amarilla de esta vez. Tarjeta amarilla. Dondai. Tengo una. Sebastián. Renier. René, Shirley.
Claudia. ¿Cómo? Elizabeth. Debe ser un trato. ¿Quién? Melissa. Gracias a la tía Andreina. ¿Qué? Miguel. ¿Qué? Miguel Thor. No, Miguel. Tú. Miguel Thor. Andrea. Yo jamás, Vanessa, jamás. Gris. Gris. Y Patricia. Era Y mi Jessica. gemela turca. A mí me sorprende Claudia. ¿Vieron que yo no? Esas son las tarjetas amarillas. El Recuerden shock, que Mariela, el ustedes también, muchos de ¿Dónde ustedes yo tienen estaba? 2 tarjetas amarillas. Así que ¿Dónde yo piénsenlo estaba? muy bien. Estamos casi llegando al final del proyecto. Falta Mariela. Una tercera amarilla. Es ya expulsión, se Freddy. convierte en roja y es expulsión. Y Shirley, Entonces, Mariela. piénselo bien, nada más les digo. Quiero empezar con algo muy positivo porque, aunque crean, no me olvidé de ustedes. No, de nuestra pareja, recién pareja, Alejandro y Mariela. Ya sé que no le había tocado el tema, pero no era por falta de importancia, simplemente porque le dedicamos un video a lo que ha pasado y cómo se dio esta maravillosa pedida. ¿Quieren verlo? Sí. Ponle play. Porque cada vez se tengo más. ¡Muchacho! Pero ojo, que por más momentos cálidos y acogedores que tendremos también, vendrán momentos de estrés. Muchos. Y para eso no te entrego, ya te entrego de antemano la pelota. Muchas, ocupo muchas. Al 103 que también están sobre la mesa. Dale vuelta. Ahora sí te animas a continuar. Te espero en Botroom. Ay, qué lindo. Les dejo el cafecito aquí. Qué lindo. 20.000 puntos para Alejandro. ¿Lo logramos, Cristo? Lo logramos. ¿Sí? Entonces. ¿Sí? ¿Es un sí? Claro. ¿Es un sí? ¡Dijo que sí! ¡Vamos! ¡Abrazo grupal! ¡Tengo novio! Sí. ¡Tengo Dijo que sí, novio! poder amor, dijo que sí. Ahora ya tengo novia. ¡Tengo novio, poder del amor! Qué lindo, gracias. A ver. Un fuerte aplauso para el amor. Un aplauso para el amor. Yo quiero hablar con Mariela y con Alejandro. Claro está, ha sido un viaje bastante diferente, de desencuentros, encuentros. Mariela, ¿cómo ha sido todo ese proceso mental, emocional? La verdad que estoy muy contenta, muy satisfecha, muy esperando siempre más. Alejandro, tu primera gala con novia. Sí, se siente bien, se siente bien. Todas las semanas se sintió muy bien. Pero esta. Noté a Mariela con un cambio, mucho más confiada ella en general. La vi como que mucho más, ¿cómo es que se dice? Suelta, mucho más también alocada, no sé si esa es la palabra, pero un poco, sí, claro, como que mucho, como que propone, tiene más iniciativa, me gusta mucho. Yo sé que ella también hizo un esfuerzo en las últimas semanas y particularmente el fin de semana pasado dijo, bueno, vamos a tratar de hacer un cambio de chip. No sé si se debe a esa determinación o también creo que ayudó un poco el hecho de que hayamos oficializado y ella entonces así se siente un poco más segura y me siente más suyo y bien, se siente muy, No, yo creo, muy bien. puede ser, no sé, Mariela, que cuando pones uno las cosas que uno quiere, las cualidades positivas, dice, ok, voy a entrarle, voy a entrarle. Es que yo estaba cansado, ¿sabes? De todo eso que veníamos y no es que lo hacía porque quería, simplemente surgían situaciones y yo estaba descontrolada porque nunca había estado en ese nivel en el que estoy ahora de sentir algo por alguien, porque en la vida real yo huía. Yo nunca había llegado a este nivel, entonces era muy fácil regresar a mi zona de confort. Listo, no pasa nada. Y aquí no puedo huir. Y como se lo he dicho a él, tampoco quiero hacerlo. Y
Y siento que me cayó como el 20, como decimos en Honduras. Me cayó el 20 y yo dije, bueno, yo también soy responsable, quiero hacerme responsable de mis actos. Como se lo escribí en una carta, es momento de hacerme responsable de mis miedos y mis fantasmas porque él no tiene culpa y tampoco tiene por qué cargarlo. Es un proceso, pero ya entendí, ¿sabes? Me cayó como un poquito la idea y me cambió el chip. Fue como que, ok, no solo es de esperar, también es de dar, porque como en una pareja es 50 y 50. Claro. Y es un proceso, o sea, creo que es un buen inicio y también la iniciativa y la apertura que Alejandro siempre ha tenido, eso también me puso a pensar y otro ya hubiera dicho, esta muchacha está loca, oiga, esta muchacha que tanto hace, pero yo sé que él valora lo que hace este momento de hecho y lo que él hace, definitivamente yo lo valoro y estoy consciente de lo que él ha sido hasta este momento y bueno. Muy bien, me gustan estas historias de éxito, también espero que continúen creciendo, que aprovechen el tiempo que están acá para hablar, para crecer, para quererse muchísimo, para que se vayan bien así, bien llenitos de amor y ya ver qué va a pasar más adelante. Hay más historias de éxitos que de momento pueden ser sube y baja. ¿Quieren ver? Ponle play. Sí. Él me dijo, ven Luisao. Claro, dime. Invita a Shirley a un cuarto rojo. Y eso, nada. Ven tú, llegas seguro. No, eso no fue lo que yo te recomendé. No. No. Estoy mintiendo entonces. No, es que tranquilo. Entonces ven, invita a Shirley a un cuarto rojo y llegas seguro de ti mismo. Quítate la camisa, le haces un stripper, pero seguro, sin duda. ¿Pero qué? Sin duda de ti, seguro que eso es lo que le gusta a la mujer. La agarras acá y le haces de todo. Pero eso es lo que le va a encantar. Eso es lo que... ¿Viste qué le pasa? Está loco. No le hagas caso, está No, loco. está loco. El amor no tiene mal. ¿Y vos estás bien con Melissa? Bien, ¿te sentís bien? ¿Y sentís que ella también está contenta? Brother, los otros días tocamos esta semana, no sé si fue el lunes o martes, el lunes, y donde dejamos las cosas claras. Ah, bien. Como que aquí no puede haber más este tipo de discusiones porque yo no estoy aguantando, yo no estoy para aguantar estas cosas. Te dijo básicamente ok. Bueno. Le dijo que no baile, no. No que no baile, sino como que ella me dijo como que más moderado, pero es que ¿qué más moderado puedo ser? Simplemente me quité una camisa. Te sacas un brazo nada más. Más moderado. No sé, yo simplemente, de verdad, bajarle un poco, supuestamente. Voy a ver qué tanto puedo bajarle yo. Claro. Porque yo sé cómo yo soy. Que no te lo tienes que decir, ya tú evitar tienes que tomar situaciones, ciertas claro, cosas. que a ella tal vez puedan despertar en ella Es que ella, sospecha. ella es súper o una- celosa también. Yo creo que sí, es bastante. Súper celosa. Mariola sí. Yo creo que es bastante. Pero es por lo que ha pasado antes también. Yo creo que yo no he tenido relaciones en las cuales, porque yo siempre me he salido, pero relaciones así con que la mujer es súper celosa. No sé si es que soy o soy así, o no sé si hay más personas como yo, pero yo soy súper mente abierta. El chiste es que vos tengas la libertad de hacer lo que quieras y pese a eso elijas Y también, no hacerlo. y también estoy en mi, O sea, y también estoy en mi posición de que yo voy a hacer lo que quiera. porque me tienen que controlar. No, ¿y eso qué tiene? Ah, que lo veo revelado. A Renier. Ya te han dicho que no hables, no bailes, no respires. Quédese ahí calladito como muñequito. 3, 2, 1, tiempo. Son pláticas que normalmente se dan entre amigos, compañeros, pero queríamos platicar un poco si esos problemas se han resuelto, siguen pendientes. Sabemos que últimamente van creciendo, pero aquí se habla de celos, bajarle supuestamente, quererte mente abierta, ella es muy celosa. ¿Cómo va ese proceso de complementarse? A ver, Melissa, primero tus primeras impresiones de lo que acabas de ver. No me considero una mujer muy celosa, no. De pronto a veces me dan motivos. Soy celosa cuando me dan motivos. Pero yo diría que muy celosa, no, estás equivocado. Entonces se nota que no me conoces, querido. Te invito a que me conozcas de verdad. Y en cuanto a lo demás, yo creo que a veces hablas de nuestra relación con personas que no te corresponden, ¿ok? O que no tienen ningún derecho a opinar sobre mi vida en pareja contigo.
Entonces, ten mucho cuidado con quien hablas de nuestra relación. ¿Listo? Porque hay comentarios y hay cierto tipo de acciones que me incomodan. Y ponte en mi lugar de vez en cuando. Si yo te estuviera haciendo lo mismo, diciéndole a todo el mundo tus defectos y hablando con personas con las que tuve un pasado muy turbio sobre nuestra relación. Y ya, es como lo único que tengo para decir, Vanessa. Alguien comentó por aquí de que todos tenemos derecho a opinar. ¿Quién fue de las chicas? Ellas ¿Andrea? no. Sobre mi relación no voy a dejar que opinen este trío, este cuarteto de gente, porque estoy mamada de sus comentarios y estoy mamada de sus opiniones de... Porque acá no se puede decir la palabra... Listo. Entonces, si van a opinar, se cuidan sus comentarios porque hoy no me aguanto ni media. ¿Ok? Así que cierre su hocico, que aquí nadie le preguntó. Metida, zapa chismosa. Renier viene a hablar con nosotras y ¿qué hacemos? Somos mudas, hay que contestarle al hombre, ¿qué hacemos? Hay que opinar. Para empezar, Vanessa, que... no habla si quieres. Buena Sí. elección, 1. 2, yo estaba hablando con Alejandro de otro tema. Sí. El que se metió, o sea, el que metió la cuchara a hablar de su relación con Melissa fue Renier. Yo estaba hablando con Alejandro de Sebastián, o sea, de otro tema muy aparte. O Dios sea, los bendiga, y dejen de que se meterme a mí casen. como la tercera Sí, porque cuestión si porque vamos a no arruinar tengo nada relaciones, que ver yo ahí. empiezo. Le dije, ella le puso Empiezo a las abrir la reglas, boca. ella le puso a él las reglas claras. Si él acepta las reglas que le puso ella es porque en realidad la quiere y quiere una relación con ella, entonces que trate de hacer las cosas bien y que se modere para que los dos estén contentos. Fue lo que yo dije en conjunto, no Claro, para mire que el pongan una hocico. cosa como que yo he dicho otra cosa, porque no ha sido así. Así que dejen de meterme en algo que yo no tengo nada que ver. Exacto. Please. Renier. Y respire profundo. Acá malacula. Harta. Renier, estás tenso, te veo respirando, tratando de relajarte. Sí, porque estoy en modo relax. Déjenlo hablar, por favor. En realidad yo le he demostrado, y ella me ha demostrado a mí también, que si yo no tengo que darle motivos para que sea así, ella en realidad no lo es. Porque yo conozco de verdad a Melissa Gate. La conozco y te pido disculpas por todas las incomodidades que te he hecho pasar. Con el tiempo que te he ido conociendo me he dado cuenta de la gran persona que eres. Te quiero. Déjame terminar de hablar. Melissa, Espérate, ahora déjame de terminar, momento déjame te cambió terminar. la cara. Espérate, algo más, Renier. Renier, Espérate, no. espérate, deja que se desahogue, déjenlo. Le surgió. Espérate, La Renier, vaciada. continúa. En serio te quiero, Melissa. Y si estoy contigo es porque de verdad me gusta quién eres. Y créeme que mi intención no es lastimarte ni hacerte sentir mal. No te voy a hacer sentir mal en ningún momento. Y créeme que voy a dar lo mejor de mí para que este amor crezca, para fortalecer la relación y cada vez que tengamos un problema, pues resolverlo de la mejor manera posible. Vamos, si no se me quinan los besos y ahorita me quinándolos. Andreina, permíteme. Cuidado con el avión. Igual hablamos en la casa, ¿cierto? Obvio. Pórtate bien, chiquito. Pero iba a explotarla. Ay, y aclaro. Melissa iba a explotar y cuando le bajaste el king a Melissa, ya estaba la man en Super Mira, Saiyajin 5. Pero vimos se la como bajó, mira. Patricia, Melissa, todas en una. La salió, cogiste, la agarré Vanessa, la rápido, ahí agarraste está Patricia, rapidísimo. pero de momento Ella entra. le encuentra ¿Qué la está forma de regresar a pasando Melissa Gate. Ya la voy. Ya vas entendiendo sus personalidades, Renier. Exacto. Tiempo, Vanessa. Todas las semanas que hemos venido hablando, día a día aprendo algo nuevo de ella. Y me encanta demasiado. No tenés idea. Un bailecito, mijo.
Sufran envidiosos. No, sin imbécil. No, él sabe Es que ya. a esa personalidad no le gustan los bailecitos. Cuando es Hannah Montana, yo le bailo en privado. Ay, Hannah Montana le gusta bailar. Hannah Esa Montana, Melissa la metió un flow Hannah Montana es la que le gusta que le bailen, entonces. Hannah Montana nunca sale en público. Melissa, ¿cómo haces cambiarle de decisión con un sí o un no a Renier? ¿Curiosidad? Es simplemente Hannah Montana. Hannah Montana. es simplemente entender a la persona Hannah que Montana se camina a tu encarga de lado. Ah, que camina a tu lado. Claro. O es una persona que camina a tu lado. Cuando tú entiendes eso, Vanessa, todo fluye, pasa. Ay, me encantó esto. Échale, mijo. No puedo tener seriedad en esto. Renier es un chico serio. Renier, entonces, listo para seguir aprovechando el tiempo aquí dentro de la Casa del Poder del Amor y que vayan evolucionando, porque también de eso se trata, de ver los errores, escuchar, ponerse en los zapatos del otro. Y yo le he dicho a Edgar que es uno de los pequeños detalles que él tiene. Y si van a armar estrategias, listo, yo también voy a armar la mía. Y si quieren guerra, guerra van a tener. Donday me dice una cosa afuera, me dice que arreglamos las cosas afuera, pero no es capaz de hablarlo también aquí adentro. Fred sabía por quién iba a votar la chica y tenía seguridad de que las chicas iban por Donday. Así que yo quisiera preguntarles, así como dicen las cosas de frente, ¿quién ideó el plan de Fred? Porque sabemos que no fue él. Pero ¿cómo van a decir que es una estrategia que salió de Melissa cuando Melissa jamás me ha dicho nada? ¿Me entiendes? Y todavía está la intriga en la cabeza de todos aquí que él vino a hablar conmigo a decirme que votara por Elizabeth. Creo que él simplemente se lanzó al agua y él mismo solo se está ahogando de momento. Tengo un plan y va a empezar hoy. ¿Quieren ver mi plan? Van a ver mi plan. Distancias honestas que cercanías hipócritas. Ordené mi cabeza de tal manera en que sí puedo cortar las cosas de un momento a otro. Sí lo puedo hacer, sí soy capaz de hacer eso. ¿Crees que Mare le podría dar una oportunidad a Fred? ¿Hay chance o tú dices no hay break? Yo digo que lo está utilizando. Llegó el momento para su voto de eliminación. Hoy comienza mi plan. No sé si estás o no estás, si eres o no eres, si blanco o negro. Es momento de ver quiénes serán los nominados para la eliminación. Sabremos quién gana viendo la pantalla. Vamos a empezar a ver las votaciones. Y pues me alegro mucho. Hay otra pareja aquí dentro del Poder del Amor que apenas comienza y que de momento se pierden en la comunicación. Ponle play. Sufrió. O sea, como que puede ser que él haya estado mal sentimentalmente. O sea, vos me dices, ¿sufrió en general en la vida o sufrió...? O sea, siento que en las situaciones que ha pasado aquí, siento que pues se sentía mal, porque sí lo vi mal sentimentalmente. Por lo que pues pasó con Gris. A mí me impresiona una persona que un día esté sintiendo algo por alguien, luego de la nada con otra persona, luego le vaya mal con esa persona, vuelve a la otra persona y cambies así tan rápido. Yo no me veo, ¿me entiendes? No. Yo cuando hablé con él le dije, o sea, en el tiempo, que no sé cuánto tiempo habrá sido, habrán sido 1 o 2 semanas, no sé, que él se ha ido con Gris, para mí era como que yo seguí en la mía. ¿El anillo para cuándo? El anillo, pues a este paso me lo voy a tener que comprar yo sola, como debe ser. ¿Serías capaz de hacerle la propuesta de noviazgo a un chico? Totalmente, ya lo hice, es más. Yo creo que... No a Edgar, pero sí, ya lo había hecho anteriormente. Yo creo que tú eres como el hombre de esa relación. Pues con el respeto en realidad de Edgar. no, en realidad soy la mujer de la relación, por eso es que el, Pues, valor, o sea, el valor lo tengo yo. O sea, a lo que me refiero, pues, sin ánimos de ofender ni rayar en la imprudencia, obviamente, es que tú tienes un carácter más fuerte, más formado. Exactamente, por eso soy la mujer de la relación. Bueno, entonces probablemente aquí el que vaya a ser sorprendido con a ella, ¿para qué la ponen ahí si no es eso ya no es peo de esa mujer? ¡Salí! ¡Supéralo!
¡Supérala! Si quieres estar así alejado, yo lo voy a respetar. ¿Por qué? Igual yo. Porque como yo, teniendo a el corillo boliviano, yo dije, pues mira. ¿El qué? El corillo boliviano, el corillo son ya, mucha el gente. grupo. El grupo. O sea, sabiendo lo de que extrañas a Bolivia y toda la cosa, te vi genuinamente distraída, contenta, alegre. Pues me voy a unir y no sacarte. Tengo una lucha interna, no te lo voy a negar. No me gusta, nunca, te prometo. Y esto te lo digo desde antes del reality. Yo como persona, nunca he sido de besar a chicos que no sean nada mío. No te miento, yo era ya muy extremista. Era como que no me gustaba ni que me agarren de la mano si no eres mi chico. Yo decía, el día que yo te haga así, es porque vas a ser mi pareja. Y de la nada me despido, creo que de Donda y Eli, y me doy la vuelta y ya no estaba. ¿Qué? Yo... No te creo. O sea, dime si estoy loca ya. Pero... Como que le gusta desaparecer, por lo que me han dicho. En serio, no estaba. No, ya yo... Pero ya te habías despedido de él. No. Bueno, no es que tuve tanto tiempo con Edgar, pero sí sé algunas cositas de él. Y yo siento que él dice, porque cuando yo le preguntaba, ¿qué tan celoso eres? Él me decía 30%, y yo le digo 50%, yo soy tóxica, 50 o 60. Entonces él me decía con su 30%. Y pues la verdad que yo siento que es más. ¿Quién mejor para darme consejos que mi socio? Claro, Estamos en a la la unión orden. está la fuerza. Oye, cuéntame, cuando estaba contigo, ¿le gustaba caliente o frío? Claudia, cuéntame un poco, ha sido una semana de que han tenido que platicar y platicar y replaticar para entenderse. Sí, bueno, hay muchas partes que faltan, pero puedo contextualizar también acá. Por ejemplo, cuando yo hablaba con él, es que yo necesito que me comuniquen las cosas. Sin embargo, yo no quiero pedirle o decirle cómo tiene que comunicarse conmigo. Hay tal vez pautas que yo pueda darle, pero no quisiera que él cambie su forma de ser o tenga que forzar algo que él no es. Y yo siento que soy una persona, y él me lo dice, que soy súper extrovertida, y él no. Entonces, para mí es muy difícil y me quiero poner en sus zapatos, de entender qué quisiera, qué no podría, qué haría, qué no haría. Ponerme en sus zapatos, porque sé que puede ser difícil que en algún momento quiera expresar algo, ¿no? Entonces, yo me lo estoy tomando con calma, me animo a repetirlo. Desde la primera vez a esta, yo quiero tomarme las cosas con mucha más calma. Sin embargo, creo que estábamos yendo por buen camino, pero pues siento que no necesita hacer méritos, que no quiero desmerecer, pero para mí los actos son los verdaderos méritos. Gris, yo quiero preguntarle a Gris. Gris, esta semana estuviste platicando de ambos lados, Échala, queda con. ¿Cómo ves esta situación? Yo sé que de momento es raro, pero sí, ¿estuviste ahí? No, con Claudia siento que siempre nos hemos llevado bien y nunca ha habido ningún problema. Y pues nada, yo le dije a ella como que te entiendo hasta cierto punto, pero como ella dice, falta comunicación, y yo le he dicho a Edgar que es uno de los pequeños detalles que él tiene. Yo quiero preguntarle a Miguel, porque Miguel en algún momento dijo que quería un cuarto rojo con Gris, porque le llamó la atención ciertas actitudes, formas, y yo me quedé pensando en eso, porque fue justo cuando veían en Conexión Secreta. ¿Qué? ¿Qué te molestó o realmente ahora dices, no, ya, todo bien? Miguel es celoso. Lo digo. No me Lo digo. Revela la pelea. Uy, Peleamos. Miguel es celoso. Así nos pasa. Vamos, a ver. Sácalo. Ya. Sácalo porque en algún momento lo quería sacar, pero Si vino para pelear. Bueno, Vanessa, en realidad ese día lo que dije era para que me regalaran ese cuarto rojo porque Ay, de ahora verdad está quería ir. usando la excusa de Gris y Claudia. Es que he aprendido muchas estrategias, entonces aprendí esa y dije, voy a utilizarla para poder ir al cuarto rojo, y funcionó porque me mandaron, pero la cosa fue que después cambiaron las citas y bueno, no salió. Ay, Gris se encuentra muy romántico, sí. Yo pensé que era real. Ella no me No pongo sé si celoso estás por eso. actuándolo ahora para salir del paso
Aplicó Pero mi está bien, estrategia. mientras no tengan problemas, es lo importante. No. Y hablando de Ah, momentos depende de de la tuya. problemas y situaciones, esta semana ha surgido un tema de bandos. Y pues de temas de tensión, chismes que se platican en una casa, en la otra. ¿Les parece si recapitulamos? Ponle play. ¿Sabías, por el lado de las chicas, de alguna inclinación que tenían de votar a alguien? ¿A qué hombre iban a votar? No tenías idea. Y no le ¿Seguro? mencionaste a ningún hombre. Yo sé que las chicas van por tal persona. Yo puedo suponer por quiénes, pero realmente no es como que... O sea, pero sí lo mencionaste entonces. ¿Cómo? De que sé que las chicas van a votar Sí. por no sé quién. Puedo suponer, puedo suponer. Por eso. ¿Cuál fue tu suposición? ¿Lo mencionaste? ¿Cuál fue tu suposición? No me acuerdo, pero yo creo que sí. Ha vuelto Andrés. Ha vuelto Andrés. Ha vuelto Andrés y la caída del Golden Boy. Eso sí Ha me dolió. renacido un nuevo Golden Boy. El Golden Boy. El Golden Bigote. ¿Cómo le diremos a Andrés? Le diremos el Joker Boy. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Adivina? ¿Qué? Menos tiempo para ti, para Melissa en pantalla, menos tiempo para mí, Gris en pantalla y menos tiempo para Donda y Eli en pantalla. Y la verdad no sé de dónde la sacaron, porque pues acá como que no investigan los antecedentes de las personas antes de traerlas. Mira, Lo ponen a uno a compartir set con unas personas que tienen unos antecedentes. Yo sé que algunas cosas de mi carta Yo sé que posiblemente estaban algunas fuera cosas de de su carta son verdad. No, estaban fuera de lugar. Bueno, sí, de pronto también. Pero, o sea, es como que también eran muy verdad y... Es una granada. Ah. ¡Lanza la granada para que ok. explote todo! Y que empiecen. ¿Y qué granada hay por lanzar? Ah, bueno, eso no me compete a mí. ¿Y quién o quiénes serán los implicados? Tú. ¿Yo? Tú. Tú no. Tú quieres saber. Si yo estoy Tú debes saberlo. Tú te enterarás. De pronto ya lo sé. ¿Sí? No, mentira. Che, ¿y cómo va el clima acá dentro de los chicos? Dentro de la casa de los chicos. O sea... Anoche dormí mal. ¿Ah? Es raro. Porque... O sea, como que por un lado obviamente estamos tratando de llevar toda la fiesta en paz, pero sí se siente la tensión, pues. Me di cuenta. Y más se siente cuando obviamente hay temas en los que se lanza una señal por ahí, entonces obviamente alguien responde y así nos vamos. Entonces, yo creo que lo interesante va a ser hasta qué punto se van a poder lanzar estas cizañas sin que alguien se lo tome de verdad personal. ¿Me explico? Obvio. Pero sí se siente la tensión en la casa. O de ¿Y mi parte en lo las veo chicas así. hay tensión o normal? Sí, obvio. Obvio que la hay. Aunque Andrea y Shirley no estén... Ayer creo que tampoco vinieron, ¿no? ¿O sí? Sí, señor. O anteayer, no me acuerdo, pero... La tensión allá, ¿con quiénes es la tensión? ¿Entre quiénes es la tensión? Sí. La tensión es todas con todas, porque ella apoya a la fulana, así se va, empieza la tiradera. Y yo te soy sincera, creo que te has dado cuenta, o sea, yo siempre me he mantenido al margen de las guerras ajenas, ¿me entiendes? Pero no sé si esos dos bandos de los que hemos hablado evidentemente existen. Pues qué sé yo, las chicas superpoderosas, por otro lado... Melissa, tal. No sé, porque creo que las otras también como que no tienen bando. A mí, y la verdad en redes sociales me han venido a decir como que haga alianza. O sea, pues la gente, ¿no? Que esta persona se está aliando con esta persona. Por mucho que no quiera decirlo, por mucho que digas, es opinión Claro, personal. existe. ¿Me entiendes? Pero y ahí volvemos a lo que te digo, es tomarse atribuciones de guerras ajenas, que no tienes por qué hacerlo. Realmente no tienes por qué hacerlo. No lo hagas. No, te lo digo con total confianza, no lo hagas. Ya. No te hagas mala sangre por nadie con nadie. Muy bien, aquí se hablan de bandos, alianzas indirectas. Quiero primero preguntarles, ¿quiénes son los bandos? Nadie dirá nada. Porque no lo hayan hablado de estrategia que hemos dicho ya se normalizó.
sí se puede. Existen alianzas. Obvio. Es el momento. Melissa. Yo puedo hablar sin pelos en la lengua. Muy bien, y que adelante. se prenda de una vez. Están las podridosas, ¿cierto? Con el patrón, como se hacen llamar. Estamos las que no tenemos bando y hemos sobrevivido a punta de labia, o de personaje, o de Patricia, o de, no sé, o mirando aquí y allá, tratando de buscar también una estrategia, o simplemente de no tener ninguna estrategia, ¿cierto? Y esas son, porque ellas son muy aparte, Andreina es muy aparte, yo considero que aquí en esto estoy sola, lo mismo que esta chica, y Jessica está en la misma posición. Entonces, en teoría, en casa de las chicas solamente son las chicas superpoderosas y ustedes, ¿es lo que están diciendo? Sí, y de hecho nos lo dejaron muy claro en un en vivo, y yo sí me lo tomé personal, me lo tomé súper personal, donde un en vivo donde dicen lo siguiente, y es que de ese bando no se va a ir nadie, y no porque no quieran, sino porque lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, eso nos deja muy claro al resto que la próxima cabeza en caer va a ser la de nosotras, ¿cierto? Entonces, uno a veces se ve obligado a tomar bandos o también a armar estrategias, porque pues si hay estrategias, pues entonces tú también tienes que responder a una estrategia con otra estrategia. Se los estoy diciendo aquí delante de 11 países y delante de ustedes, de todos los caballeros de la casa. No me las aguanto y no me las tengo por qué aguantar. Y si van a armar estrategias, listo, yo también voy a armar la mía. Y si quieren guerra, guerra van a tener. Fin del comunicado. Andrés, ¿y por qué aplaudes? No, porque divertido, o sea, es una persona que se para... ¿Están en estrategia ustedes dos? ¿Alianzas? No, lo que pasa es que Lo yo que no comparto... se dice- lo que no se dice se nota. Lo que pasa es que yo bastante. me siento también en mi casa en la misma posición, digamos. Ok. Porque lo mismo es con Don Dai, digamos. Él dice una cosa aquí y me juzga de alguna de algo de que, ay, que estoy armando eso. Qué pena, doña señora. Pero en varias ocasiones a mí me tocó callarme el hocico porque me vi en peligro de que me sacaran, porque incluso Don Dai en una gala me lo dijo. Si tú te sigues, yo no sé qué así, te vamos a sacar, te vamos a sacar, te vamos a sacar, y todo el tiempo amenazándome con que me iban a sacar, ¿listo? Entonces, me tocó, porque es que me tocó por estrategia callarme el hocico, ¿listo? Y ahora que busco otra estrategia, pues no me lo callo. Fin del comunicado. Andrés. Es que es lo mismo que se vive en mi casa, digamos. Donde ahí me dice una cosa afuera, me dice que arreglamos las cosas afuera, pero no es capaz de hablarlo también aquí adentro. Entonces, también dice de que si vuelvo, o lo decía, de que si vuelvo me vuelven a sacar. Entonces, ¿qué onda? Eso lo dicen también en los live, comunican cosas, comparten cosas, reportan las cuentas. Entonces, eso también es incómodo. Entonces, si las cosas que tengan que decir aquí, que las digan de frente. Si quieren sacar a alguien, que lo digan de frente. Si tienen problema con alguien, lo dicen de frente y lo solucionamos aquí. No hay por qué irse al hotel y hacer las cosas. Y si yo tengo un problema, te lo voy a decir de frente, mi hermano. Y tratar de tumbarle a uno la cuenta, Vanessa, de tu Instagram. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esa bajeza? Por la espalda. Por Dios, Jessica, por la ¿qué espalda. quieres decir, Y son Jessica? ellas. Estabas- Hay pruebas de que son ellas, porque busqué gente que sabe cómo es la vuelta y dijeron, rastrearon los IP. Ok, entonces para que vean cómo es la vuelta. ¿Sabes a mí qué me sorprende, Vanessa? ¿Qué? La manera tan manipulable en la que empezamos el tema buscando a ver quién había hecho la estrategia de Fred y terminamos hablando de otro tema. Por eso creo que deberíamos llegar a fondo y preguntarle a las chicas de dónde salió la estrategia de Fred. A ver si nos quieren contar como dicen que dicen las cosas de frente. Porque por ahí, que creo que no salió en el BTR, alguien sí contó de que Fred sabía por quién iba a votar las chicas y tenía seguridad de que las chicas iban por Don Dai. Así que yo quisiera preguntarles, así como dicen las cosas de frente, ¿quién ideó el plan de Fred? Porque sabemos que no fue él. Por favor. Ese perro es mío y yo no lo tengo por qué bañar. Ni yo. Fred. No hablé con ninguna de las chicas. Pero hablaste sí con Claudia, que Claudia fue muy específica y te aclaró. Sí. No te eches una guerra que no es tuya. Entonces, Sí. no dijiste nada, o sea, ni negaste, ni afirmaste nada. Entonces, quiero saber exactamente también qué está pasando o
realmente si surgió de ti o por qué. Como lo dije 101 veces, esa idea fue mía. No lo conversé con nadie más, nadie de afuera del programa, ninguna de las chicas tampoco. Y igual me disculpé. Quiero preguntar porque se ha señalado bandos, estrategias. Tú también, Andrés, has señalado. ¿Tú no tienes estrategias, Andrés? Sí, claro que sí las tengo. ¿Tienes aliados? Obvio que sí. ¿Dónde hay? A ti se te remarca el hecho de que supuestamente tu bando puede con todo, según lo que está expresando Melissa, pero también estamos escuchando que hay alianzas de otras personas también. ¿Dónde hay? Te doy la palabra para que me cuentes. Bueno, primero agradecido con el señor Andrés de haberme puesto un sobrenombre tan bonito, el patrón. Fue Andrés el creador del nombre. Y por otro lado, pues decirle a Melissa que así como es tan clara como dice ella, también tienes que decir yo fui partícipe. Es que y yo he sido sigo partícipe siendo, y de los y dos. sigue siendo, cuando me conviene, porque yo trabajo a conveniencia sigo mía. siendo, sigo Listo, siendo. Y lo sostengo. Lo sostengo porque yo tengo las huevas que a ustedes les hacen falta, mi amor. A ustedes. Está bien, Melissa, todo bien. A ambos, porque estoy hablando de ambos. Sí, ¿por qué no dices que fuiste tú la que dio el plan de Fred? Yo no fui. Oigan, a este man está más equivocado. A eso yo iba a hablar. Pobre yo iba a hablar algo. Deja que termine de Qué raro. Pobre títere. Qué raro. Y esta se la voy a poner así. Ojalá yo tuviera esas ideas. Para que vayan como que... Si la estrategia nació de Fred, yo te digo a ti, no sé si llamarte principiante, No saben nada de la vida estos mocosos. porque ¿cómo le vas a decir a alguien que prácticamente se viene formando una amistad tan fuerte, decirle a Renier que él haga esa estrategia cuando es hasta mi roomie? O sea, se lo dices a él que lo haga y obviamente tuve una plática con Renier donde le dije, brother, está bien, si lo querías hacer está bien. Yo una vez lo dije y lo sigo diciendo. Me voy de este reality sabiendo que tengo amigos. Lo bueno que aquí Fred no le dijo solo a Renier, le dijo a 6 personas. Entonces hay que preguntarle a las otras personas. Y Sí, le quiero preguntar a Edgar y a Luisao que alzaron la mano también. ¿Cómo se lo comentaron? No, es que me da risa a mí cuando llaman de una estrategia, ahora me toca a mí, cuando supuestamente Donday pensaba que él había venido a hablar conmigo para votar por Elizabeth, cuando eso en verdad nunca pasó, dilo tú. Es cierto. Y me da risa que este hombre de acá, Miguelito, diga que fue un plan que salió de Melissa porque, en primera, porque si fuera algo que obvio yo jamás iba a votar por Elizabeth, porque Donday es mi amigo. Si se estaba creando una estrategia, se estaba creando una estrategia a conveniencia de cada quien. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo van a decir que es una estrategia que salió de Melissa cuando Melissa jamás me ha dicho nada? ¿Me entiendes? Y todavía está la intriga en la cabeza de todos aquí, que él vino a hablar conmigo a decirme que votara por Elizabeth. Edgar. Mira, yo he estado en muchas posiciones de saber la verdad, la mentira. Me ha salido bastante el tiro por la culata cuando guardo una mentira y siempre he salido libre, la verdad. Fred viene donde mí, me dice, mira, necesito que votes por Elizabeth. Plan B sería Shirley si blindan a Elizabeth. Y yo, ok, eso está raro. No digas que es mentira. Es mentira. No digas que es mentira porque fue afuera de la cafetería. Luego de eso, Alejandro también, mira, le dije a Alejandro, eso está súper raro votar por Elizabeth, yo no estoy a bordo en eso. Y Alejandro dijo, pues yo tampoco. Cambió el plan y dijo, pues sería pues por Andrea. Y yo, no entiendo, ok. Le pregunto, ¿cuál es el afán? Y me dice, es que si bajamos a Elizabeth y bajamos a Donday, los dos se van a ir porque uno se va y el otro se va. Y ahí yo le pregunto, pero ¿cómo tú estás tan seguro que Donday va a bajar? Y él dice, tengo una certeza y fuentes confiables de que eso es lo que va a pasar. Dicho al hecho, Donday queda blindado porque me imagino que supieron que iba a bajar y hubo un contraataque. So, ahí está la verdad, ya... Entonces, ¿quiénes son tus fuentes cercanas, Frederic? Me lo reservo. Ahí está. Entonces, sí hay gente, porque al principio Frederic
que no te habían dicho absolutamente nada, Claro, que fue una no. idea tuya. Y nadie- Ahora nadie se me ha está dicho nada, hablando Vanessa. precisamente de que te estoy haciendo una pregunta Claro. puntual y dices que te lo reservas. No, Eso no, quiere no, decir no. que sí hay algo de realidad Nadie en lo me que ha dicho, dicen no, o no. nadie me ha dicho nada, sino de que uno va escuchando voces de distintos lados, entonces uno obtiene su propia idea. Y eso fue lo que pasó. Pero ¿dónde las escuchas? Porque aquí por lo menos vemos todo. Y aquí no se ha escuchado eso. Detrás de cámara suceden muchas cosas, Yo quisiera Vanessa. escuchar a la persona más honesta del reality, la verdad. ¿Qué habla Alejandro? Habla Alejandro. Alejandro. Sincericidio. No, a mí particularmente me parece súper natural que todo el mundo tenga estrategias, súper natural que todo el mundo una intereses, súper natural y sensato y razonable que todos se unan de acuerdo a los intereses que van en sintonía, probablemente en contra circunstancialmente de los que por de pronto están aspirando a lo mismo, ¿no? Es normal, así que a mí no me molesta que la gente conspire, digamos, en votar por A o B persona. Yo sé que todo el mundo acá lo hace, todo el mundo acá lo hace. Yo también lo hice y yo también lo hago, chicos. Así que, ¿Estás aliado con alguien? sí. Obvio. Obvio, es que si no, no sobrevives, Vanessa. Gracias. Y no es personal, chicos. No es personal, no es personal, es circunstancial. Esto es una mafia. Todo bien. Yo quiero hablar. Espérate, déjame preguntar a Luisao porque alzó la mano y no le he dado la Claro, bueno, Vanessa, evidentemente yo soy el nuevo. A mí realmente me sorprendió en el momento en que Frederick se llegó a acercar. De hecho, el segundo día de estar acá yo, viene y me lleva y me agarra con la mentira. Mira, tómame una foto al set. Me agarra y me dice, oye, tienes que hacer esto. Tienes que votar por Elizabeth. A mí me pareció muy fuera de contexto, muy fuera de brújula. Creo que a él se le perdió un poco el simple hecho que Elizabeth es de mi país y además es de mi círculo de amigos. Entonces, para mí es algo como inadecuado lo que realizó. Yo simplemente no vine a realizar ningún bando ni nada. Yo vine a darme cuenta aquí de cómo está el contexto. Entonces, me pareció un poco desubicado que él venga y me diga, mira, vota por ella, cuando realmente es de mi propio país. Jamás defraudaría a mi patria. Entonces, creo que él simplemente se lanzó al agua y él mismo solo se está ahogando de momento. Frederick, yo quiero preguntarte, o sea, te pregunté directo me lo dijiste. referente Nunca a me mandaste tu correo. si fue algo de tu cabeza Me lo mandaste. o fue No me lo alguien. mandaste. Primero me habías dicho que nadie te dijo nada, pero Sí. cuando te pregunté me dijiste me lo reservo. Eso sí se contradice un poco. No, porque no dije ni Porque sí ni no. o no te dijeron nada Cuando, o te lo reservas. cuando estábamos hablando con Sebas y Miguel, de su boca salió, chicos, estoy arrepentido de haberlo hecho, pero no quisiera que ustedes caigan en lo que yo caí, refiriéndose a una persona que le debe lealtad. Vanessa, Y, no, y salió eso de está mi grabado, cabeza. eso sí salió, está grabado. Que le debe lealtad. Es más, de ahí No. nació nuestras dudas de que, entonces no fue tu idea. Pueden poner el BTR, no fue lo que dije. Ahí está, sí. Ese mensaje fue directo para Edgar y para todos los que estaban implicados, en el que cuando yo le doy la mano a alguien, estoy dando mi palabra, mi promesa como hombre, y no la quebro por nada. Y me parece que le falta bolas aquí a la gente, bastante, para hacer lo que uno dice que va a hacer. Ve, él termina con confío en ti, en que lo vas a hacer. Eso no es una sugerencia. No, una sugerencia. Yo no hice Una eso. cosa es, mira, yo te sugiero que votes y yo digo, pues dale, me estás dando tu palabra, ¿verdad? Y yo, O sea, te hace como te comprometes, ¿no? Porque Claro. no, es decir. Pero es fácil, simplemente no me das la mano. Nadie te está obligando. Si quieres lo haces, si no, no. Y yo no tengo ningún problema y se los dije, ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero si me dan la mano es porque están aceptando y se los dije. Y es válido, pero si me dan la mano sean hombres y cumplan. Es simple. mira, yo cuando llegué aquí, ni tú me dijeron, mira, vas a votar por esta persona. Igualmente. Nadie. Que nunca se los dije. Que Vanessa, yo pienso que aquí están confundiendo las cosas. A nadie le molestó que le hiciera una estrategia, porque como dicen, todo el mundo hace estrategias. Lo que queríamos era saber y descubrir, a ver si ahora sí lo dice, quién le dio la idea de hacer esa estrategia. Eso es lo que queríamos saber nosotros. Por eso íbamos toda la semana preguntándole. Yo hablé con él y se lo dije, no es personal, nada más queremos saber de dónde salió. Porque le dije, eres nuevo, estás cogiendo una bala que no es tuya, di de una vez de dónde salió. Si él se lo quiere reservar todavía, bueno, si él Y dice aquí que fue él, fue él. Quiero retomar con lo que empecé, de que yo ya solté. Y por más que se vea esto y se traiga el tema de nuevo, se lo repito, yo ya solté. Tengo plan, sí, tengo un plan y va a empezar hoy. Hoy empieza un plan. ¿Quieren ver mi plan? Van a ver mi plan.
Y de verdad, solté cualquier tipo de, si se puede llamar guerra, pelea, pero será porque confié mucho en las palabras que escuché antes en decir, es que aquí no hay que separar a las parejas. Entonces me dormí, dejé de jugar el reality 3 semanas con esta y con lo que quisieron hacer la semana pasada simplemente me demuestra que quieren volver a como esto comenzó. Pero repito, solté. Pase lo que pase, yo solté. Ok. Fred, si esto fue, alguien te sugirió, te platicó de algo, esa persona ahora mismo está totalmente callada y el que se está hundiendo eres tú. Está perfecto porque salió de mi cabeza. Nada más te digo porque también esto es un juego de supervivencia. Sí, no, como digo, salió de mi cabeza y estoy tranquilo con eso porque sé lo Muy que bien. hice. No me salió bien, Ok. está perfecto, igual no es personal. Me disculpé en su momento con las personas, con la persona implicada. Vuelvo a aclarar, no es personal, pero ya está, no tengo ningún Claro. problema. Muy bien, Fred. Muy bien. También esta semana hemos hablado que no es el único que hace estrategia, solo que a veces esas estrategias se tienen que consultar. Ponle play. Yo no he hecho nada a propósito contigo, yo no he armado nada. Es más, te he dicho, a mí no me molestes con tus estrategias. No quiero formar parte. ¿Y qué has hecho? Decirle a una persona, ¿qué le has dicho? Claudia y yo lo hicimos a propósito. ¿Qué cosa? Lo del beso con Andrés en el mall. ¿Cuándo has hecho Claudia y yo me eso lo a hice a propósito conmigo? ¿Has hecho eso a propósito conmigo, sí o no? No, yo he hecho a propósito No. otras cosas, Claudia. Bueno, eso no lo has hecho. Yo ¿Y sé qué? cómo ¿Por me qué me manejo tienes que aquí. nombrar a mí? Ya no te nombro, Cuando la no gente te sabe, hablo. las No chicas te acá saben, nombro, a mí no no te me hablen de hablo. sus estrategias porque yo no voy a formar parte. Y si en algún perfecto. momento me da la gana de formar parte de tu estrategia, lo voy a hacer. De que estaba muy molesta contigo porque acepté lo del beso. aceptaste lo del beso. Ni siquiera estaba molesta por eso, Claudia. Porque dijo Qué la verdad. pereza, que se hagan cuentos en la cabeza. Pero la acá próxima pregunta me fuera. está diciendo ella que tú estabas molesta Yo por no lo del estaba beso molesta. conmigo. Mare, tú me dijiste que estabas enojada con Claudia Yo por no sé- eso. Yo estoy molesta, tengo tantas cosas que pensar en la cabeza, que a mí algo me saca la teja. Ella pero me tengo dijo, es que tantas Mare está cosas. rara conmigo. Le dije, sí, porque por lo del beso con Ni Andrés que siquiera es aceptaste. eso. Ni siquiera es eso. Y- Yo, y- a mí yo no tenía Por la problema en verdad. aceptar el beso con Andrés, déjame decirte. Yo Ah, solamente bueno. estaba viendo cómo Ella funcionaban no tenía las por cosas qué y cómo negarlo Tampoco tenía tampoco. por qué negarlo totalmente. Obvio. Y tú yo no qué le has voy a hecho? decir lo que le ¿Y tú molesta qué has armé hecho? mis ¿Y qué has cosas. hecho después Yo de no le que voy a yo decir he cómo armó mis aceptado ese cosas. beso? Y se acabó. Pedirme que yo diga que lo hemos hecho a propósito. Y yo te Sí, dije que no. sí. No voy a formar parte de tus Totalmente. estrategias. Ya no hablo contigo, Claudia. No, no me hables, Ya no es hablo eso, contigo, no que va no por me ahí. interesa. Tú me vienes a restregar, yo te he abierto las puertas de mi corazón, del cuarto, que no sé Sí, qué, son cosas y yo soy la que te está pagando mal. Igualita, Cuando tú has sido la persona que me igualita ha a pagado lo que mal ves, al meterme en normal. algo que yo, en un baile en Ya, el que yo no he Claudia, querido voy a contar bailar. entonces todo lo que tú me cuentas en intimidad. Vamos, hagamos. Yo puedo mentir, yo puedo manipular, pero yo no le voy a jugar sucio a nadie. Yo simplemente estoy viendo cómo funcionan las cosas y terminando de darme cuenta. Y cuidándome a mí. A este punto del show, ¿a mí qué me interesa? Realmente, mi corazón. Nada más. Si me sacan la siguiente gala, saquen. Si me sacan la última gala, saquen. Yo sé que tú, no me digas yo sé, porque tú pensabas que yo tenía algo totalmente diferente. Tanto que me has hablado lo que has hablado con Edgar, me has hablado de que aquí nadie es amigo, que no me deje llenar la cabeza con el otro bando, llamémoslo así. Cuando ni el yo otro te he bando ni dicho, nadie. si es que yo me dejara llevar por lo que me dicen, ponte desde lo que tú me has contado y que estás en tu derecho. Porque hay antecedentes de la guerra entre Donday y tú, Donday, Andrés, Andrea, tú, digamos, ¿no? O sea, no nos hagamos a los... No, yo no tengo ningún problema. Lo tienen. Tú escribiste eso sin decirme. Porque pudiste haberme dicho, ¿sabes qué, Claudia? Me estoy inventando que tú has aceptado mi estrategia, ayúdame. Yo te hubiera dicho, Mare, no me metas. O Mare, sí. Y si yo te hubiera dicho sí, yo estaría predispuesta. Muy bien, esto es una plática que se ha hablado bastante. Eso que tenías en la mano, ¿qué era? ¿Era una carta, algo, estrategia? ¿Qué tenías?
La carta de Edgar. Ah, de Edgar, claro. Pero es que de amor. Su La carta de estrategia, amor, pero la es estrategia pagó de la amor. carta, pagó la carta. Edgar, Claudia, yo quiero que te expreses aquí. Sé que estabas muy molesta. Mare, en algún punto incluso hablaste con Andrés y le dijiste que tú aceptabas culpa para no meterte en problemas, pero eso quiere decir que no estás de acuerdo con lo que Claudia dice. Claudia. Bueno, bien que lo citas, porque creo que no soy ninguna loca para que me estén dando la razón. Yo puse en contexto todo desde cuando iba mi desconfianza con Mare. Evidentemente es la primera persona con la que me he topado acá desde que he llegado. Fue mi roommate. Y sí, pasó que hubo una vez que a mí me molestó y que además me hicieron quedar como loca, como si yo me hubiera enojado de un beso que tuvo acá adentro con Edgar. Y muchos chicos dijeron otra vez, y fue de un beso que se dieron bajo las sombras. Me molestó, eso lo cito, aunque ella me diga, seguí contando lo del beso, como me lo dijo ayer acá afuera, acá en el jardín. Pero lo cito porque desde ahí empieza mi desconfianza y quiero que se entienda, porque si alguien me va a llamar amiga, tiene que portarse como una amiga conmigo. Entonces lo que pasó fue primero lo del beso, que le dije que me había molestado, porque al principio yo me lo iba a tomar y como me lo he estado tomando siempre con buena onda, con quien sea, tengan o no problemas, tratando de llevar bien las cosas, llevarme en paz. Entonces esa vez me molestó mucho que se bese con Edgar, se lo dije. ¿Por qué? Porque habíamos quedado en que iba a ser una guerra limpia por él, o sea, por Edgar, y ella sabía que yo me había fijado en él, incluso desde el primer día, desde mi primer cuarto rojo. Yo he recibido por parte de muchas personas apoyo, o sea, sugerencias en que yo los apoye con mis votos, con esto, con el otro, y yo sí han habido veces, y lo repito, que yo puedo decirte sí quiero, no quiero. Claro. Y no tengo ningún problema en ayudarle, porque me dicen, no tener estrategia también es tener una estrategia. Ok, entonces mi estrategia es que no me interesa ninguna de las personas que estén aquí. Y ninguna. Pero si es que le puedo ayudar a Melissa, como lo hice en mi primera gala, lo voy a hacer. Si en esta gala alguien me pide ayuda, en la siguiente me piden ayuda, en la semana, si me da la gana, lo voy a hacer. Y si no me da la gana, no lo voy a hacer. Para mí es así de simple. Entonces, y si lo acepto, sé que voy a tener comentarios, peleas, discusiones a las cuales yo voy a estar preparada y predispuesta, si es que yo acepto. Pero si no acepto, me llegan mensajes de Mare hacia personas, porque ella sí responde a los fans, que la persona le dice, qué valiente fue Claudia al desmentirte, una vez más quedas como una mentirosa. A lo que ella dice, qué pena que no se den cuenta, Claudia y yo hicimos eso a propósito. Pero Mare, ¿tienes estrategia? Porque has sido muy puntual en hablar de las estrategias de todas las personas. La palabra del mes. Acá, y es lo que pelea Claudia, que tienes tu estrategia. ¿Sí? Pero ¿tienes estrategia, sí o no, Mare? Mi estrategia es cuidarme a mí. Claro que sí. Cuidarme a mí, porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, la estrategia, yo he estado 3 veces parada ahí al frente. 3 veces. Siempre tenemos el chiste interno, incluso hay que rajar de Mare, hay que hacer que Mare llore. Entonces, a este punto, ¿qué quiero? Estar tranquila, poder vivir mi historia de amor tranquila, sea la que ésta sea. Muy bien. Entre conflictos se ha hablado bastante. Uno de esta semana fue precisamente de Fred y Andreina. Ponle play. Si él me hubiera dicho, me gusta otra persona más, pero también me gustas vos, que fue lo que me dijo. Yo, como hablé con él en el cuarto rojo, perfecto, no hay problema. Lo entiendo y veamos qué pasa. Pero, luego pensándolo aquí, dije, ¿qué pasa si nos están poniendo a prueba o algo así? Entonces a mí me molestó eso, porque no me gusta que me pongan a prueba, porque creo que soy muy claro y muy directo en lo que quiero. Realmente no estoy con rodeos, ni tampoco queriendo hacerle perder el tiempo a nadie, ni a mí, que realmente yo dije, ok, aquí cierro esta puerta y listo. Y yo realmente cambio las cosas así de golpe. Puedo estar bien ahorita, pero sucede algo, digo pum, y cambio de página. Ya está hecho. O sea, ya aprendí, ya la sufrí. No soy alguien que se equivoca 2 veces, aprendo la primera, metí la pata, lo repito de nuevo. Pero ya está hecho.
No estoy molesto. O sea, no estoy con miedo tampoco si el día de mañana estoy al frente y me voy. Para nada, estoy bastante tranquilo. Porque sé lo que hice, sé todo eso, así que es a tomármelo con calma. Pero tus actitudes que tomaste fueron porque alguien te dijo algo o porque tú sentiste. Eso quiero saber. Entonces lo que hiciste conmigo fue jugar. No, lo que hice contigo no fue jugar. Simplemente que me llamaste la atención, pero realmente no llegué a sentir nada más. Y por eso preferí cortarlo de una y de golpe, antes de que pase más tiempo y estemos más cercanos y realmente sea peor. Es que yo no tengo problema con eso, solo que eso se une a todo lo que has actuado. Que ya pudiste cometer un error conmigo y para mí siempre voy a tener una desconfianza y mi punto de vista Entiendo. no cambia. Pero pues no soy quien para juzgar y siento que has tenido como que has caído una y otra y otra y otra. Entonces, solo como te dije ese día, trata de ser sincero con lo que sientes y no te dejes llevar por nadie. Porque no concuerda con lo que dices y haces. No entiendo muy bien, pero primero dices que alguien te dijo, después dices que es algo tuyo. No, nunca dije. Pero eso decían. Eso dicen, pero nunca dije. Siempre respondo bastante general o me salgo por la tangente o digo lo que es, pero no respondí una cosa en sí. Dije algo muy amplio, porque no quería decirlo. Pero no fue que dije sí o no. Ya está, o sea, no, te agradezco de verdad, te agradezco. Si sientes algún resentimiento o algo, lo entiendo perfectamente. No es resentimiento, solo es como distancia. Qué bueno que aceptes que te equivocaste. Y pues... Pues nada, ya está. O sea, ya está. No es tan grave, nadie se muere. No, yo sé. Solo que quería escucharte. Totalmente. Nada más. Gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? Aunque no lo quieres. Gracias, Andreina. En serio. Y trata de ser leal con tus sentimientos, porque a veces siento que no estás siendo leal. Muy bien. También el día de ayer este tema terminó un poco ágido. Andreina le menciona varias veces aquí, alguien te dijo, ¿tú sabes si alguien le dijo algo a Fred de ti? Ay, Vanessa, está bien. O sea, mira, yo hablé con él porque yo dije, bueno, o sea, estaba como que caminaba por toda la casa, no se sentía bien y sentía que, pues, pobre, o sea, sentía como que, chuta, qué feo sentirse así, de que llega como nuevo y parece que lo toman de títere a mi punto de vista, a mi percepción. Entonces sí siento que debo de como acercarme, pues, a ser un poco empática, pero pues me doy cuenta que después del acercamiento viene y me dice que me hago la víctima. Entonces siento que otra vez está siendo hipócrita y no está siendo sincero con lo que piensa y otra vez está echando para atrás. Entonces yo no tengo ganas ni de pelear con él, ni de discutir. El pensamiento que él tenga de mí, si él dice que yo soy una víctima o lo que fuera que sea, me tiene sin cuidado. En serio, para mí es su problema, él puede pensar lo que le da la gana. Y pues el programa, como siempre digo, el programa demostrará al final del día quién es quién, las caretas que tienen, los títeres que tienen. Entonces yo estoy tranquila con eso y solo le di como un consejo, pero parece que igual otra vez está siendo como que echada para atrás, para adelante, como que miente, como que hay actitudes que vienen en común de ciertas personas que mienten, que echan para atrás, que echan para adelante. Entonces, bueno, yo solo digo que el programa demuestra, y si eres sincero y real, pues el público se va a dar cuenta y nosotros los compañeros nos daremos cuenta. Y si no eres real y sincero, pues también se darán cuenta. Entonces, yo ya no tengo nada que decir de Frederick. Yo por eso me acerqué a él de buena onda, de chévere, pero pues otra vez en la pregala tomó unas actitudes que me parecen que otra vez está haciendo lo mismo, ¿no? De echar para atrás y para adelante. Entonces, para mí, la ley de que él allá, yo acá y todo eso. Ya. Ajá. O sea, como digo, prefiero... Paras y tirar los aretes a la No, piscina. como yo digo, distancias,
honestas que cercanías hipócritas. Ok. Frederick, Ya. sé que ayer terminó, como bien decía la pregala, con Sí. una situación difícil, se puede decir, pero cuéntame cómo te sientes hoy. Para empezar, en ningún momento dije, creo que se malinterpretó por lo que me contaron. Nunca dije que haya sido víctima conmigo. Fred, independientemente que a lo mejor habías comentado que la broma fue como lo que te diste cuenta, sí le comentaste en algún momento que los sentimientos no se iban de un día para otro, Sí, pero rápidamente fuiste por Mare. sí, mentí. Mentí. Ok. Realmente yo la primera vez que me enamoré sufrí bastante y ordené mi cabeza de tal manera en que sí puedo cortar las cosas de un momento a otro. Sí lo puedo hacer, sí soy capaz de hacer eso. Mentí, lo admito, y sí puedo hacerlo, sí puedo cortar los sentimientos de una y listo. ¿Siempre fue Mare, realmente? ¿O sí, no sé si a lo mejor al principio Debo hubo un bloqueo? admitir de que sí nunca hablé con Mare. La primera vez fue esa vez que estaba leyéndole el tarot. Pero sí en su mirada se notaba cierta calidez. No sé si era química o qué, pero en realidad no era nada más que eso. Entonces fue a partir de la leída del tarot. Muy bien. Fred, no estás solo en esta competencia por el amor de Mare. ¿Crees que Mare le podría dar una oportunidad a Fred? ¿Hay chance o tú dices no hay break? Yo digo que lo está utilizando. Llegó el momento para su voto de eliminación. Hoy comienza mi plan. No sé si estás o no estás, si eres o no eres, si blanco o negro. Es momento de ver quiénes serán los nominados para la eliminación. Sabremos quién gana viendo la pantalla. Vamos a empezar a ver las votaciones. Aquí este triángulo amoroso de Andrés, Fred y Mare. Ponle play. ¿A vos no te gusta? A ver, o sea, siendo súper Sé objetivas, sincera, siendo Mare. súper objetivas y sinceras, es un chico lindo. O sea, atractivo es. Sí, O sea, claro. es un chico guapo. Pero cuando recién llegó, yo no lo vi para mí porque sí tiene tal vez carita y cuerpo de nené. ¿Me entiendes? Entonces me quedé así como muy niño tal vez para mí. ¿Qué? Que yo vine con mucha gasolina, así que te voy a encender todo lo que estaba sintiendo. De verdad. Vengo con mucha fuerza, esperanza, fe y que... O sea, no comes ni dejas comer. ¿Por qué? Bueno, pareció a... Me caigo yo y te llevo conmigo. Créeme que no me voy a rendir. No me voy a rendir, te lo prometo, no me voy a rendir. Ah, mira, Lucas. Lucas le está tratando de bailar ¡Eso, también. Claudia! Quítale el cinturón, Mare, quítale el cinturón. La mano, Lucas. Está reclamando la mano. Es tóxico. Eso, Lucas, que no lo vea. Lucas, Lucas no entiende, dice esto no. Porque él siempre me ha dicho que no, que cosas que pasaron con alguien que prefiero no nombrar. Que él me decía, yo le decía, pero afuera, a mí, ¿sabes qué? Ni los besos, pongamos eso, los besos como algo secundario, pongamos esas cosas como cosas secundarias, pero el cariño, el afecto, un sentimiento actual. No quiere decir que siempre tengo rabia. Ya. Después la gente va a decir que sí, que soy una loca, que un día quiero una No, cosa y nada que quiero que ver, otra nada que ver. cosa. Pero ahorita tengo rabia porque le hice la pregunta ayer, creo que fue ayer, que le dije, ¿eras cariñoso con ella afuera? Y me hizo... Y ahora me entero que hay fotos y videos. Hay gente que los vio, entonces... En los sentidos yo dije, me quería comer otra cosa. No, yo también, pero quiero saber si vamos por el mismo camino. ¿Qué cosa? Una ¿Qué vieja se cosa? quiere comer a la criatura. Una gallina vieja se quiere comer a la criatura. Se quiere comer la criatura.
Ah, yo pensé que la gallina vieja quería comerse No, a la la gallina criatura. vieja está tranquilita. ¿Segura? Está tranquilita. ¿Estás tranquila, Sí, segura? yo tranquilita. Yo tranquila, tú nervioso. Mare, Igualmente, Pavos. por alguna Gracias. razón termina conmigo, está súper, ¿me entendés? Si Mare por alguna razón no termina conmigo, también está súper, ¿me entendés? Viste. Pero Es yo algo que no me voy si a dejo hacer que es ponerme a discutir, número uno, con un paisano mío, número dos, con una persona mucho menor que yo, porque prácticamente es como que sería abusivo, ¿me entendés? Y no es subestimarlo, solo que no lo voy a hacer, ¿me entendés? Y no me voy a poner a discutir con un niño. Pero igual. Un niño para mí, mi hermano. Pero yo lo que veo es que, primero, eso que acabas de decir, no subestimes a nadie. Interesante este video. Mare, realmente esta semana siento que has compartido más con Fred. ¿Sí? Realmente, o sea, lo estoy recién conociendo, ¿no? Se nota que nos llevamos bien. Sí es un chico que tiene cierta madurez, tal vez para su edad un poco mayor, pero te lo he dicho, a mí el tema de la edad me choca y me chocan ciertas cosas también. No, de alguna manera le he dejado clarísimo a Fred lo que yo creo que siento, porque no sé cómo poner en palabras realmente lo que siento, porque literalmente estoy en una cosa en que como necesito tantas respuestas todavía y tengo tantas cosas que hablar con Andrés todavía, creo, es como que un día tiene ciertos detallitos conmigo que me hacen que me den maripositas aquí y después estoy como que no lo soporto porque me entero de otra cosa o me dicen otra cosa y estoy así como encachimbada. Y entonces hay un proceso que tiene que pasar entre Andrés y yo para que yo realmente vuelva a estar tranquila de que las cosas que sucedieron en cierto momento no van a volver a suceder. Porque como lo he dicho varias veces, yo no estoy buscando un noviecito para el rato, yo estoy buscando un futuro. Sos un noviecito para el Entonces, en el caso de Fred, sí, él me ha dicho muchas cosas lindas también. Me ha intentado dar seguridad respecto a su edad y todo, pero igual me choca. O sea, yo sé que lo dije en broma, el venga para terminarlo de criar, lo dije en broma. Pero al mismo tiempo, yo no soy ni la psicóloga de mi pareja, ni la madre de mi pareja. Yo no estoy en verdad no estoy para terminar de criar a nadie. O sea, esa es la realidad. Que lo digo en broma, porque como es un pollo al año... No hace daño. Uno al mes, qué bueno es, y uno a la semana. Aunque es el de la hermana. Exacto. Entonces, Yo quiero preguntarle a Andrés. ¿Qué? Andrés, antes de que te fueras de la casa del poder del amor, parecía que realmente los sentimientos de Mare a lo mejor no eran tu prioridad. Y de momento pasan 2 semanas y regresas con seguridad. Cuéntame ese proceso. Es que es por orgulloso. Es que soy muy orgulloso y ya lo había dicho, que soy muy rencoroso. Y son luchas internas, es muy complicado, porque por más que lo trato de trabajar y me cuesta, pero después de que ya sentí los sopapos, le decimos en mi ciudad, que son los golpes que me dio mi madre en palabras, fue como que entré en razón y qué mejor forma que una persona que te quiere, que te ama, que te cuida, te lo diga y te lo diga realmente por tu bien, te diga, hijo, tiene que dejar de ser así, tiene que soltarlo, despierte. Entonces como que fue duro aceptar, digamos, porque lo acepté cuando ya estaba lejos, cuando ya no podía expresárselo cara a cara, y para eso vine, para poder expresárselo cara a cara. Pero no estás solo. Cachorro. Fred, ¿estás dispuesto a lo Cachorro. mejor ganar el tiempo que a lo mejor Andrés ya tienes recorrido? Para empezar ya comenzó mal, se fue por Andreina. ¿Puedes repetir la pregunta, porfa? ¿Estás dispuesto a recuperar ese tiempo que ya tiene él en ganancia de conocer a Mare? No es nada. Sí, es bastante tiempo que tiene ganancia. Oye, intenta otro lado. Chicos, Si Mare sigue con las puertas abiertas a conocer más personas, nuevas personas, yo voy a estar ahí hasta que
No va a pasar. Wow. No va a pasar. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo voy a estar ahí, voy a estar insistiendo y el agua tala la piedra. Hoy estaban platicando en la fiesta de Halloween y Andrés y Sebastián tenían una plática interesante donde decían que si Fred era el único que no se daba cuenta que mientras hablaba con él miraba a otra persona. Aquí estábamos sentados Andrés y yo, y Mare lo miraba era todo el tiempo a Andrés. Todo el tiempo. Todo el tiempo mientras estaba sentada con Frederick. Entonces quizás Frederick es nuevo, le está dando la briosidad de la novedad, esa energía. Escoba nueva barre mejor. Exacto. Pero acá tenemos a el Joker Boy, que por supuesto ha dejado huella en el corazón de Mare. ¿Cómo te sientes de momento al que todo el mundo puede a lo mejor ver que Mare sí tiene una inclinación bastante profunda por Andrés? Y pues a lo mejor estás ahí como para entretenerse en lo que realmente aquí sucede, ¿o no lo ves así? ¿Sí ves que Mare tiene un interés en conocerte? Mira, ese freno no lo pongo yo, lo pone Mare. Y si Ok. ella no lo pone, yo voy a seguir ahí. Porque claramente, como ella dijo, no está decidida. No está decidida por nada. Estamos haciendo reparaciones en el auto para que el freno funcione. Es un proceso, es con paciencia. ¿Cómo ustedes ven? ¿Realmente Mare podría darle una oportunidad a Fred, Melissa? Ay, la agarró. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Crees que Mare le podría dar una oportunidad a Fred? ¿Hay chance o tú dices no hay break? No hay break. Yo digo que lo está utilizando. Qué pena. Qué pena que el utilizado de la próxima semana serás tú. Cuidado para mis nominaciones. Yo sinceramente, y qué pena que lo diga, pero yo no puedo hablar más que la verdad, ¿cierto? Soy defensora de la verdad. Yo pienso que Mare lo está utilizando porque es que los sentimientos hacia Andrés, por más que ella los quiera ocultar y por más que ella se quiera hacer la dura, porque ella ve a Andrés y ella bota la baba, o sea, es más, mijita, límpiese, vea, límpiese. Lo que pasa es que yo también le dije que por estrategia, para que no se lo pusiera tan fácil, yo le la dije, culpable. utilícelo. Usted fue la No, culpable. es que utilícelo. 1, 2, bueno, 2 semanas y media, 3, porque esto ya casi se acaba. Y pues si él se presta y quiere, pues que lo haga. ¿No te Normal, la molesta que puede, ser puede. parte de una estrategia, Fred? Por supuesto que me molestaría. O sea, yo no es que sea Obviamente, una, o sea, pero creo que yo no pierdo nada porque estoy siendo sincero con lo que siento y realmente dejar de alejarme no o sea, estaría yo no bien. sería capaz. Pero ¿por qué lo llaman estrategia? Melissa está jugando. Porque todo en la vida Estoy es molestando, estrategia. o sea, No, pero es que podría ser o sea, de que como ella para quiere dar... darle celos, Eso, ¿cierto? O sea, eso. como cuando usted utilizó a Andrea para darle celos a Mare. Es que colágeno calvicie, es Andrés, que se tú te lo pasa. tomas muy a la ligera, siempre te estás riendo. No a la ligera, es que... ¿Qué más me queda? No me quiero enojar, no me quiero poner triste tampoco ni nada. Eso es como que vengo de verdad así... o sea, quiero... Estoy tratando de mostrar mi versión Andrés enamorado. Por más que cueste, porque nunca me cuesta mostrarlo. Pues tienes que apretar. Sí. El no, tienes que apretar. Tienes que Eso, apretar Vane, la eso. situación y saber que el tiempo aquí es oro, así que yo sé que te cuesta expresar tus sentimientos, pero hay que hacerlo. Y sentimientos que han sido expresados durante esa semana, pero no han llegado a una conclusión, precisamente Shirley y Sebastián. No tiene solución. ¿O no quieres que tenga solución? Tiene, pero no quiere. No, es que no quiero. Pero todavía hice mucho. Ok. Tampoco voy a insistir cuando ya él toma otra decisión, ¿me entiendes?
uno y uno siente hasta dónde tiene que llegar, porque lo que has dado y lo que también deberías de recibir. Porque es mutuo, la cosa tiene que ser mutua. Cuéntame qué piensas, porque estás así, pues si quieres contarme, no sé, que no te había visto así. Solamente te he visto así cuando has tenido como cosas familiares y eso. Así me siento y punto. ¿Por qué? Cuéntame. No te lo voy a decir. No, Sebastián. Pero si fuiste tú quien la dijo. Ok, Sebastián. Todo lo malo lo hice yo. Pero eso no es malo. Tienes razón. Simplemente tú tomaste Soy una yo la que decisión te trata primero. mal. Soy yo la que no siente nada por ti. Soy yo la que me porté mal todo el tiempo. Ok. ¿Listo? ¿Eso querías escuchar? No. ¿Te sientes mejor así? No. Entonces. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Póngase que se me afloje o me distraiga. ¿Con quién Toda la hablé? vida se lo Con conserva. Sebastián, güey. Entonces lo que hizo ella hoy no se hace, güey. Sí, porque tú no se lo se hiciste. hace. Ya, Y no te es mi entiendo. culpa que Sebastián ya no quiere estar con ella, güey. O sea, ¿yo qué puedo hacer? ¿Me entiendes? Yo estoy en todo mi derecho de estar con quien yo quiera. Claro. Pero estas cosas no se hacen, güey. No se hacen. Habla con ella entonces. Habla ¿Yo con por qué ella. tengo que hablar con ella? Mira, yo dije que te quedabas conmigo y la dejabas a ella. Y después dije, bueno, no, porque también hay otra predicción. Que ni siquiera lo intente conmigo y se siga con ella. Eso también dije. Ok. Pero todo esto especulaciones de lo que ella dijo en el live, ¿me entiendes? De que tú estabas conmigo anoche y que por eso no le contestabas. Bueno, y pero- lo habrá dicho de broma, pero eso, decirlo en vivo, donde todos los fandoms están al pedo, es muy filoso, ¿me entiendes? No, a mí me marica, pero explotaron yo el te juro que celular. yo voy a llegar a un punto en que voy a mandar a todo el mundo a la mierda, parce. Bueno, ¿y entonces qué, Sebas? ¿Qué vas a platicarnos? ¿Cómo te la pasaste el fin? ¿Esa lengua qué significa? Ese sí fue como un desató. El fin de Es súper una bien, pregunta muy amable, es de muy amigos. Tranquilo, muy tranquilo. Descansando mucho. Sí. ¿Y tú? Yo muy activa, muy contenta, muy a gusto, la verdad. Disfrutando. ¿Disfrutaste? Disfruté. Sí. Sí. Qué rico. Delicioso. Sí. Pues muy bien, esto ha sido un tema bastante fuerte durante toda la semana. Quiero empezar con Shirley, ¿cómo estás hoy? ¿Qué ha pasado viendo estas cosas? ¿Qué pasa por tu cabeza? En realidad nada, creo que todo está más que claro y yo no tengo nada más que decir. Más que claro en qué sentido, porque ayer terminó de momento como una plática amena. Ayer es ayer, hoy es hoy. Y hoy es otro día. ¿Listo? O sea, lo que quieres decir es que no tienes nada más que platicar, que hasta aquí llegué. Hasta ahí llegaste. No sé, Vanessa, a raíz del problema que tuvimos ese fin de semana, las cosas cambiaron un montón. Él me decía otra cosa antes de ese fin de semana, como que se sentía tranquilo conmigo, como que estaba bien conmigo. No me mencionó tantos reclamos como ahora. Entonces, a raíz del fin de semana, pues las cosas cambiaron. Por más que hayan habido ciertas disculpas, las cosas cambiaron. Y como dice él, él ya la tiene clara y yo también. Entonces, creo que estamos desgastando más el tema. Yo le tengo mucho cariño a Sebastián y si no avanzó la relación como algo más, pues seguiremos siendo amigos y listo. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque de momento me puedo confundir. O sea, sí quieren por lo menos ser amigos. Quedamos en ver los próximos capítulos. Todo cambia de capítulo a capítulo. Quedamos en que no estamos en la misma sintonía hace rato. No estábamos en la misma sintonía y Que eso no me lo sí, sacó de la cabeza. No me lo va a Pero sacar. Sebastián, ¿quieres una y punto. amistad con Shirley? A lo mejor... No estamos en la misma sintonía de relación. De amistad, la buena, parce. O sea, súper chimba, somos compañeros. Eso es lo pero que a mí estoy me quedó diciendo. clarísimo. Clarísimo.
Sebas, ¿tienes interés en conocer a otra persona de la casa? No, Quiero darme la oportunidad de sanar. Muy bien, es momento de entrar en el juego. Como saben, es la oportunidad de blindar a una persona de la casa contraria. No. Una chica a un chico a una chica. Les recuerdo que Andreina y Andrés, por ser los favoritos de la semana, están automáticamente blindados. Dicho esto, vamos a comenzar con Shirley. Miguel. Jessica. Ranier. Elizabeth. Miguel. Gris. Miguel. Andrea. Miguel. Claudia. ¿Quién será? Para variar un poco. Ay, vas. Edgar. Mariela. Alejandro. A mi novio, tenías que decir. A mi novio. Va de nuevo, perdón. A mi novio. ¡Cállate! Melissa. Pues sí, hoy sí se portó bien. A mi amor. Mare. Miguel. Andreina. Igual Miguel. Échale, Miguel. Muy bien. Miguel, eres el blindado de Casa de los Hombres. Ahí está con chaleco. Ya no está con chaleco. Ahora sí está con chaleco. No, pues no, ya me siento Ahora, deslindado. chicos, es momento de blindar a una chica. Así que voy a comenzar con Miguel. Elizabeth. Luisao. Yo blindo a Elizabeth. Andrés. A la piña. Edgar. A Claudia. Renier. Cleopatra. Hannah Montana, no. Patricia. Melissa. Alejandro. Yo blindaré a la piña. Dondai. A Elizabeth. Sebastián. Por una última vez, a Shirley. No. Fred, como está empate entre Claudia y Elizabeth, solamente podrás decidir entre ellas dos. ¿A quién blindas? A Piñita. Claudia, eres la blindada. Muy bien, así que ya lo saben, no podrán votar ni por Claudia, ni por Andreina, ni por Miguel, ni por Andrés. Dicho esto, llegó el momento para su voto de eliminación. Les recuerdo que el voto es personal. E intransferible. Muy bien, y vamos a comenzar con Shirley. Voto por él porque siento que está utilizando a Mari como un salvavidas, porque es una de las más votadas. ¿Así o más claro? ¿Ah? Miguel. Jessica. Voto por él porque me debe un par de votos y pues esta gala siento que nadie va a votar por él, así que como siempre digo, no le va a afectar mi voto. Luisao. Simplemente no está preparada para conocer a nadie. Y creo que ya no quiere estar acá.
Elizabeth. Voto por él, porque no sé por quién votar y él quería votarme a mí, así es que si yo no me lo tomé personal, él tampoco se lo tiene que tomar personal. Que elija mejor a las personas a las que les hace caso en sus estrategias. Andrés. Bueno, esperé mucho este momento y voto por ella porque no ha hecho match con nadie y porque no veo que haga match con nadie porque le falta madurar. Ahí les baila. Gris. Bueno, voto por Fred porque no me ha inspirado confianza con sus dobles discursos. Nada más por eso. Edgar. Esto es un grito de auxilio. Solamente estoy ayudando a mi paisana en unas situaciones que tiene que resolver. Nada, no tengo nada personal en contra de ella. La amo mucho, la quiero un montón y solamente quiero su bien. Andrea. Renier. Mi voto es por Andrea. Claudia. No lo veo ni convencido ni cómodo de estar acá. Alejandro. Mi voto esta semana va por Andrea, porque no está logrando conectar con nadie. Mariela. Mi voto es por la persona con la que menos he tenido conexión en esta semana y es Luis. Como siempre digo, nada personal. Donday. Le pido disculpas a todos ustedes que me ven todos los días en pantalla. Y que lamentablemente por dejarme llevar por problemas que quizás en mi ley o en mi justicia estoy bien, ustedes están viendo a una persona que desconocen. Hoy comienza mi plan. Sigo siendo el Donday que ustedes conocen, mi gente. Melissa.
demasiado, porque no sé si estás o no estás, si eres o no eres, si blanco o negro. Sebastián. Desafortunadamente, sus problemas familiares están pesando más en estos momentos. Mare. Amigo, ¿qué te diré? Fred. Porque siento que no va a conectar con nadie. Andreina. Que debe de ser leal, no con los demás, porque no puede apostar por alguna persona que recién conoce, sino ser leal con él mismo, siendo sincero. Ah, cierto, tengo que mostrarlo, ahí está. Muy bien chicos, ya su voto quedó hecho, así que voy a pedirle a Hussein. Muy bien, es momento de ver quiénes serán los nominados para la eliminación de cada casa. El primer voto es para Andrea. El siguiente voto es para Frederick. Este voto es para Andrea. El siguiente voto es para Luisa. Este voto es para Andrea. El siguiente voto es para Fred. Este voto es para Andrea Ecuador. Te voy a extrañar. El siguiente voto es para Luisa. Este voto es para Andrea. Este voto es para Frederick. Este voto es para Andrea.
Este voto es para Luisao. El siguiente voto es para Andrea. Este voto es para Fred. Este voto es para Andrea. Este voto es para Luisao. Este voto es para Andrea. El siguiente voto es para Fred. Y el último voto es para Edgar. Eso quiere decir que nuestros dos posibles eliminados es Fred y Andrea. Quiero pedirle a los líderes de la casa, Andreina, Andrés, que pasen al frente, por favor. Y pedirle a Andrea y a Fred que se paren delante de sus casas. Muy bien, esto es un momento siempre difícil. Tenemos aquí a Andreina nuevamente, votada por el público. Gracias. Andrés, Hola. por primera vez. Se ve bonito desde aquí. Se ve bonito, ¿verdad que sí? Igual es un poco difícil. Claro que sí. Es un momento difícil porque tenemos a Andrea y a Fred también en una posición de poder abandonar la casa del poder del amor. Andrea, ¿cómo te sientes? Bien, me voy feliz porque me duele, pero me voy feliz porque conocí a mucha gente importante en mi vida, hice amistades increíbles y eso es lo que me llevo. Fred. Me siento tranquilo, sé que metí la pata. No fue nada personal, pero estoy feliz y me hubiese gustado o me gustaría conocer a todos acá en general fuera del reality, que yo sé que la situación nos hace poner en situaciones incómodas, pero estoy feliz y tranquilo. Andrés, es tu primera vez aquí. ¿Cómo te sientes con la oportunidad de poder blindar tu casa, ganar $2,000 y un premio? Bro, se siente genial. O sea, si llegase a suceder, que me encantaría que suceda porque me gustaría ir de viaje con Mare. Sería la primera vez y sería divertido. Y Andreina, has estado aquí ya varias veces. Dulce amargo, esta sensación. Sí, así es como tú dices. Es muy lindo estar aquí porque sientes el apoyo del público que está ahí diciendo, vamos, que tienes que hacerte más fuerte por las situaciones que se dan en el programa, pero también es amargo porque, pues, dos personas paradas aquí, que pues una se tiene que ir. Andrea, una chica que siempre ha dicho las cosas así, sin pelos en la lengua, súper frontal. Y pues Frederick, que pienso que es una persona que no saca lo que tiene dentro por el miedo. No sé, siento que debe ser más leal con él mismo y no con personas que recién conoce. Pero pues, claro, esperemos que sea lo que Dios quiera. Como saben, uno de ustedes tendrá la oportunidad de ganar el día de hoy. Y como ya hicimos costumbre, tienen que elegir qué quieren hacer si ganan con el viaje. ¿Se puede regalar el viaje? Tienes todo tu derecho de utilizarlo para ti. Ay, no, yo me lo voy a regalar. Dios. Tú te lo vas a regalar, Ay, ya, eso está obvio. más que decidido. Andreina. Yo también me lo quiero regalar. ¿Sí quieres viajar? Sí.
¿Con quién? Pienso que me lo llevaría a Luisao para que te conozca, porque es nuevo. Entonces, lo llevaría para que él tenga un viaje. Muy bien, entonces. Un viaje de amistad. Amigos, ¿sabes? La friso. Edgar, ¿qué más? Edgar. Entonces ya quedó claro, si gana Andrés, vas con Mare. Obvio. Y No, eso si no se gana pregunta. Andreina, va con Luisao. Así es. Muy bien, como saben, sabremos quién gana viendo la pantalla. Vamos a empezar a ver las votaciones, específicamente las últimas 10 posiciones. El número 10 Yo estoy de 9. es Alejandro con 23.481 votos. Frederick en el noveno lugar con 36.849 votos. Octavo lugar, Sebastián con 40.190. Shirley, séptimo lugar, con 42.250 votos. Y Donday, con 75.736 votos. En el quinto lugar, Mare, con 129.027 votos. Cuarto lugar, Austin, con 180.698 votos. En tercer lugar, Miguel, con 253.633 votos. Bueno, y antes de saber segundo y primer lugar, quiero decirles que hay una diferencia de 1.826 votos entre ustedes dos. ¿Cómo se sienten? Nervioso. Gracias, Marandré. Yo feliz Gracias por y contenta porque si igual tengo el segundo o el primero, la intención del público que siempre esté pendiente ahí de votar, para mí ya es un regalo grande. Como yo siempre les digo, mi mejor regalo. Andrés, ¿Qué? ¿cómo ves la diferencia? Una locura, de verdad. Muchas gracias a toda la gente que está en su casita ahí apoyando. De verdad, agradecidísimo de todo corazón. Me hicieron venir, me blindaron y estamos cerca de estar en una oportunidad de poder viajar con Mare. Entonces, como que es una locura. Loco. Andreina. No, yo feliz también, contenta porque ellos me tienen aquí parada, fuerte. Muy bien. Antes de decir quién es el ganador, Una pausa y retornamos. quiero decir las votaciones del primer y segundo lugar, sin decir nombre. En el segundo lugar, tiene 384.123 votos. Y el primer lugar tiene 385.949 votos. O sea, por un pelito una rana calva. Como ven, la diferencia es mínima. Ahora sí vamos a saber quién
quién es el ganador de la semana. Andrés. ¿Qué? ¿Nervioso? Sí, sí, estoy nervioso. Estamos probando. Andreina. ¿Nerviosa? Nerviosa. Vamos a ver en la pantalla el nombre ganador. Y es Andrés, con 385.949 votos. Felicidades, aquí tienes tu cheque. ¿Puedo ir a abrazar a Mario? Claro que sí. Y eso... Ay. Quiere decir, Frederick, que estás a salvo. Puedes regresar a tu lugar. ¿Puedo decir unas palabras? Perdón. Andrea, ha sido más que un placer, paisana, de tenerte aquí en el Poder del Amor. Espero que todo esté perfectamente bien. Disfruta a tu familia. Gracias, Andrea. Bueno, como pueden ver, una de las chicas que estuvo con nosotros desde el principio, una chica súper poderosa, abandona la casa del Poder del Amor. Así son las emociones. Nos vemos. Hasta la próxima. Estamos en Marden. Esto igual te ve bonito, estos colores creo que van con... Cuando te tengo al frente, quiero besarte lento y solo quiero que nunca te olvides de este cuento. Nuestro pasado fue intenso y quizás lleno de problemas, pero hoy es lunes y el amor nos espera. Hola, Andreina. Hola, Andreina. Si yo fuera un gatico, Si yo fuera un gatito, yo gatearía despacito yo gastaría despacito para solo verte un ratito. para solo ver un ratito ya. Físicamente, cuando ves a un hombre, ¿qué es lo primero que te llama la atención de él? Ah, su nariz. Me gustan las narizonas. Mira, 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 mira. Ay, no, te quiero mirar. ¿Por qué, Luisao? ¿Por qué? No sé la vida que tiene con Miguel de Sebastián. Primera vez que te veo así, Seba, conmigo. Claro, le cambiaron. Mira cómo cambió. Mientras no lleguen a ser novios, tú puedes estar con quien quiera. Yo pregunté y nadie me dijo nada. Acabo de venir de esa casa y haciendo planes. Si él no respeta lo que hemos conversado, ya yo no puedo hacer nada. Bueno, yo pienso que ese baile estuvo muy explícito si tú estás tratando de entrar en sintonía con otra mujer. ¿Por qué quieres hacerme quedar como que soy yo la metida? ¿Por qué quieres hacerme quedar como que yo soy la mala persona? Hay límites para muchas cosas y yo ya llegué a mi límite. Todos los videos y la porquería que está rodando alrededor de ella no vienen de mí.